Ya llegó. Hola Leti, buenas noches mi corazón, bienvenida, qué gusto, gracias por venirnos a visitar, Ira, número 1, gracias mi corazón por venir a visitarnos, ¿cómo estás? Déjame checar si está todo súper bien aquí, sí. Ya, listo. Buenas noches, mi reina. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Mariam? ¿Cómo siguen? Cuéntame cómo han estado estos días que no hemos estado en contacto, mis preciosuras. Ay, por aquí se había venido una personita. Ok. Buenas noches, mi reina. Pues mira, voy a empezar. No vamos a esperar a más personitas, chiquillos. Vamos a empezar a platicarles qué es lo que voy a hacer el día de hoy. Primeramente, le doy las buenas noches a aquellas personitas que se vayan uniendo el día de hoy con nosotros, mis corazones. Yo estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes compartiendo algo sencillo. El día de hoy me voy a sumergir en el reto, chicos. Estoy sumergiéndome en el reto de hacer tortillas de harina. Les cuento, ya saben ustedes que no soy muy experta en ese rollo de hacer tortillas, pero pues el día de hoy dije, ¿saben qué? Me voy a poner en práctica, ya que les cuento. Por este lado ya tengo un guisadito que preparé el día de hoy temprano y dije, ¿qué es lo que puedo hacer para acompañar este delicioso guisadito? Y como a mí me encantan lo que vienen siendo los burritos, dije, perfecto estaría para ir practicando y poder hacer unas tortillitas de harina. Así que si son personitas que no saben hacer tortillas de harina, así como yo, que no son tan expertos y quieren ir practicando, vengan, están en el lugar indicado, porque aquí vamos a empezar a hacer esas prácticas todos juntos, chiquillos, ya que les cuento algo. Unas veces me salen suavecitas, otras veces me salen muy tiesas, hay veces que las hago y parece que hice todo el mapa de Baja California y así es que me salen de tocho morocho. Y ya ven que hay muchas versiones que es con mantequilla, que si con aceite, que si con manteca. Pues el día de hoy los voy a preparar con manteca, chiquillos, así es que quédense para las personitas que no saben hacer tortillas de harina, los invito a que me acompañen. Yo también me estoy sumergiendo en el reto de ir practicando para ir mejorando poco a poquito, así es que les voy a empezar a dar los ingredientes que el día de hoy voy a necesitar para poder saludar y empezar a platicar un ratito relax con esta recetita que tenemos el día de hoy, bien sencillita. Saluditos, saluditos y gracias por venirnos a acompañar, chiquillos, aquí un ratito. Miren, por este lado tengo los 500 gramos de harina. Estoy utilizando harina es harina todo uso, perdónenme mi trabadencias. Es harina todo uso, chiquillos. Por este lado, tengo lo que vienen siendo 60 gramos de mantequilla. Okidoki, 60 gramos de mantequilla. Por este otro lado tengo una cucharadita de polvo para hornear. Tengo una cucharadita de sal. Y tengo harina extra porque si nos hace falta, como les comento, estamos haciendo prácticas, voy a practicar. Es que no tengo mucha experiencia, fíjense que ya tengo recetas aquí con ustedes donde ya he probado cómo hacerlas con manteca, cómo hacerlas con mantequilla, cómo hacerlas con aceite y ya les he mostrado las diferentes versiones, pero les digo una cosa, cuando no tienes experiencia en este tipo de cosas, como que se pierde la práctica y no sé por qué, a veces me salen peor que los guarachitos. Así es que vamos a empezar, mis corazones. Gracias. Dice, más me gusta tengas más espectadores. No, pensé que era un mensaje. Bueno, muchas gracias. Chicos, bienvenidos. Gracias por venirnos a acompañar aquí en TikTok. Y muchas gracias, chiquillos. También estamos transmitiendo en YouTube para los que no conocen. En TikTok transmitimos también y compartimos recetitas caseras en YouTube como Casa Culinaria. Ok, chiquillos, pues vamos a empezar. Dice, ya estábamos esperando, dice que estés en el canal con nosotras, bien mejorando poco a poco. Ay, muchas gracias, mi corazón, muchas gracias, qué bueno que ya se siente mejor, mi reina, bienvenido, muchas gracias, José Carlos. Bueno, vamos a empezar. Mira, Leti, les cuento que yo por este lado, yo ya tengo precalentando el agua, porque les voy a contar una cosa.
Les voy a dar unos tips que mi mamá me ha dado para poder hacer este tipo de recetitas, las tortillas de harina. Les he contado que mi mamá es una personita que siempre nos hacía tortillas de harina cuando estábamos chiquicitos, así es que esta recetita me recuerda muchísimo a mi infancia, pero sinceramente no tengo como que la práctica para poderlas hacer, así que queden bien delis. Por eso quiero ir practicando, aparte porque yo sé que esto es algo que a cualquiera nos encantaría aprender, ¿no? Ya que una vez que ya tienes la agilidad de hacerlo, pues imagínate, ya no hay necesidad. A veces que se te olvidan las tortillas, a veces que andas corriendo y lo más principal, que no sé si a ustedes también les llega a pasar, siempre es andar correteando las tortillas calientitas para poder comer, ¿sí o no? Eso es lo que todos andamos correteando a la mera hora cuando queremos comer algo delicioso y queremos servirles el plato recién calientito, pero con unas tortillitas recién calientitas, ¿no? Y qué mejor si las hacemos en casa. Solo que este reto para mí es porque sinceramente me salen así, unas para allá, otras para acá, pero no importa, quiero ir practicando porque quiero ir viendo, más que nada, no el diseño, no que me salgan redonditas, pero que me salgan todo el tiempo igual, no que a veces una vez duras, otras veces me salen suavecitas y nomás no encuentro el punto exacto. Lo he encontrado una, dos veces y luego lo vuelvo a hacer y ya no me quedan igual, así es que voy a ir practicando con ustedes, mis corazones, ¿ok? Miren, yo tengo por aquí ya el agua, de hecho ya está bien caliente, está hirviendo, chiquillos. Está hirviendo porque mi mamá me decía, bueno, me dice, ¿verdad? Me dice, vean ustedes, está el agua bien calientita. Mi mamá dice que entre más caliente esté el agua, mucho mejor. Y sí, fíjense, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquicita, mi mamá hacía las tortillas de harina y les prometo que al momento que las iba preparando y que iba amasando todo, la hacía con esta agua súper caliente. Yo decía, ¿cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Pero dicen que ese es uno de los puntos, que debe de estar el agua caliente al punto que nosotros lo podamos soportar con la mano. O sea, por ejemplo, ay, no, ahí no lo aguanto. Así es que voy preparando todos los demás para dejar que se enfríe un poquito, porque imagínense amasar con esto súper caliente. Ay, no, es un horror, chiquillos. Sí que ha de doler. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar a practicar para ir buscando una receta perfecta, porque les voy a contar algo. Fíjense que hay tantas versiones de recetas para hacer tortillas de harina que yo empecé a mirar varias y dije, a ver, voy a ver por qué muchas personas preparan harina y le ponen los medio kilo de harina y a veces le ponen 50 gramos de mantequilla, otras 60, otros le ponen 90. Esto cambia, varía mucho. Y luego que si le ponen mitad leche y que si mitad agua. Y luego otros que si con pura leche y con su pura agua caliente. Otras que el agua nada más tibiecita, otros que a temperatura ambiente. Entonces hay muchas maneras de prepararla, lo que me doy cuenta. Y yo siento que cada quien se debe de hallar con alguna receta en específico, ¿no? Les digo porque así pasa. A veces a lo mejor tiene que ver, no sé si la temperatura de tu casa, tenga que ver el tipo de harina que utilizas, las mantequillas, no lo sé, pero no sé por qué. Si estás utilizando medio kilo de harina, ¿por qué tiene que cambiar la cantidad de la mantequilla? Eso es algo que se me hace como, wow, como súper raro, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ok. Entonces vamos a poner estos gramos de mantequilla y vamos a empezar a preparar. Primero me voy a quitar todo esto, mis corazones. ¿Quién anda por ahí? Dice, yo no sé hacer, así que aprendemos juntas. Claro que sí, mi corazón, claro, aquí vamos a aprender juntas. Yo tampoco, bueno, tengo la idea porque ya les he compartido a ustedes y ustedes han visto en los lives que sí me ha quedado, pero aquí el punto es que no todo el tiempo me queda, no sé si es falta de práctica, no sé realmente qué es lo que hago mal en diferentes ocasiones porque ya no me vuelven a salir, así es que vamos a empezar a hacer esto. Quiero que, a ver qué tal nos queda. Échenme toda la suerte del mundo. Ay, Fabián Barrera, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por venirnos a acompañar. Pues vean, oigan, vamos a empezar a preparar la masa porque yo quiero les quiero dar un tiempecito para que ustedes estén también a gusto, podamos platicar. Nada más que sí les voy a decir una cosa.
Les voy a decir una cosa muy cosa mía. Resulta y resalta que esto me hace sudar muchísimo. ¿A poco no? A ustedes no, ese tipo de cositas que cocinan, que cuando tienen que estar amasando mucho y todo eso, como que empieza a, no sé, como que te empieza a entrar el calor. Yo también, dice, bueno, en lo que van entrando, chiquillos, a las personitas que van llegando, vamos a sumergirnos en el reto de ir practicando para que las tortillas de harina nos queden bien deliciosas, ¿ok? Yo ya tengo las cantidades, la receta y todo, pero creo que a veces tengo algunas fallitas por las cuales a veces no me queda. Voy a empezar agregando lo que son los polvos, 500 gramos de harina de trigo. Voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal y con eso, ¿ok? Voy a empezar a ver. Voy a agregar esta, las voy a mezclar súper bien para que se mezclen los polvos, ¿ok? Tú eres lo mejor que me... Voy a empezar a agregar la mantequilla. Les digo que estoy usando 60 gramos de mantequilla. Vamos a hacer esta prueba con 60 gramos. Acuérdense que les dije, Katia Campos te ha invitado a unirte como confitrión. ¡Ay, mi corazón! Se me pasó. Ok. Miren, voy a agregar toda la mantequilla. Voy a empezar con esta prueba que vamos a hacer el día de hoy. Lo vamos a hacer con mantequilla, ¿ok? Vamos a empezar a hacer de vez en cuando unas prácticas para empezar a ver cuáles son las recetas que quedan mucho mejor. Porque les digo, hay muchísimas recetas en internet, pero les cuento que yo ya he seguido algunas anteriormente y les digo, no sé qué es lo que me falla. Cuando yo lo hago con mi idea, las empiezo, ¿cómo se dice? A arreglar. Miren, ni siquiera eché toda la sal. Miren qué mentirosa. Qué bárbaro. Entonces, esto ya va a empezar con la mano. Pero, obviamente, miren, estoy agarrando el teléfono. Voy a empezar a amasar. Y como vamos a agarrar todo con la mano, hay que tener las manos bien lavaditas, ¿ok? Miren. Te apuesto que está regalándote flores naranjas con un corazón. Muchas gracias. Yo no puedo, se me muy difícil. Me alegro, Fabiana, ya lo sé. ¿Qué dice que no puedo? ¿Qué dice Fabián que no puede hacer? Que no podrá hacer tortillas. Híjole, esta cosa... Vamos a ponerlo hasta acá. Ya sé, porque lo van a decir, ay, está pegando. A veces sí, ya después me doy cuenta demasiado tarde, pero ya saben, uno es terco. Cuando uno quiere traer todo ahí colgado hasta el molcajete, uno no hace caso, ¿verdad? Miren, esto tenemos que asegurarnos de que la mantequilla quede bien impregnada en la harina. Si se pueden dar cuenta, hay unas partes que la harina todavía se ve delgadita, miren, suavecita. Tenemos que, toda tiene que estar bien parejita. Bien parejita. Yo me acuerdo cuando yo miraba que estaba chiquita que mi mamá le ponía la manteca y eso hacía. Toda la manteca y la amasaba súper bien hasta que la harina, ya no había nada de harina. Mira, esto es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que la harina haga este compacto, miren. Así, como si fuera una piedrita, ¿ok? Pero tiene que ser toda. Para esto se supone que le tengo que agregar una taza de agua caliente o tibiecita. No, caliente así, ¡ay! Como esta que está bien calientísima, ¿eh, chiquillos? Hola, dice Arat. Arat ya se fue. Chicos, ténganme paciencia aquí en TikTok, por si, chiquillos. Apenas los alcanzo a leer. Estoy bien cieguecita. Dice, qué bien, dice, ya sé cómo se habla en Argentina. Yo te confundí el otro día, Fabián, con Fabiana. Te lo juro, no sé por qué yo leí Fabiana.
Y dice Leti, yo aquí estoy, y yo diciéndole, ¿por qué te cambiaste de tu foto de perfil? Si te miraba bonita, que no sé qué. Y resulta que, le digo, andas camuflajeada, y resulta que no era la Leti, era otra persona. Ay, no. Yo puras bochornerías me la aviento. Oigan, miren, aquí está ya toda, ahora sí está, miren. Y miren, si hago esto, ya toda se pega así como si fuera una, miren, bien compacta. Así es como tenemos que quedar su textura cuando le pones la mantequilla, ¿ok? Vamos a ir viendo, porque cuando le pones manteca también se queda con esta textura. Vamos a ir viendo cuando preparemos con la que vayamos a ir preparando de aceite, a ver cómo va quedando, ¿ok? Vamos a empezar a agregar. Bueno, me voy a sumergir en el reto de hacerlo con la mano, así como lo hacían las abuelitas de rancho, las abuelitas de antes que aguantaban lo caliente. Así es que échenme todas las porras del mundo, vayan dejando sus likes porque hoy viene lo bueno, chiquillos. Vamos a empezar. Ay, nomás que aquí es un montón. Agregué, a ver, era 1,5. Vamos a agregarle. A ver, es que esto sí lo tengo que medir. Espérenme poquitín. Lo voy a quitar poquito, ¿ok? Ya le agregué un chorrito, no pasa nada. Ese chorrito más esta taza, ¿ok? Ese chorrito que agregué más esta le vamos a ir agregando poco a poquito. Miren, así es como mi mamá lo empezaba a hacer. Mi mamá dice que cuando tienes que ir agregando el agua caliente, que poco a poquito la vayas incorporando en la harina. Y así de esa manera te puedes ir dando cuenta. La puedes ir mejor, más que nada la puedes ir amasando mucho mejor y la puedes ir incorporando. Vamos a ver. Aquí viene lo bueno, ¿eh? Lo bueno está en el amasado. Aquí todavía le falta bastante agua. Vamos a ver. Ay. Todavía nos falta un chorrito, vean ustedes, para agregarle toda la taza. Ese chorrito que le agregué es como el extra que le iba a poner de una taza, porque por lo regular siempre le pongo una taza y un chorrito más. Pero miren, yo siento que esto ya está bien así. Ahora sí viene lo amasado, ¿ok? Vean, ustedes cómo esto va a ser aproximadamente como unos 7 minutos amasándole más o menos. Aquí sí tienes que darle uno duro. Y yo agarro esto porque no me gusta hacerlo en la mesa. Me gusta hacerlo más rápido aquí. Dice, bien, dice. Ya te compusiste de tu enfermedad. Bien, dice, mejorando de mi gripa. Tenía bronquitis o algo como gripe, no sé, me explico, pero yo ya me he medicada. Ay, ya está medicada, qué bueno, corazón. Saluditos, chicos, saluditos de esas personitas que nos están mirando. Bienvenidos, chicos. Vayan dejando sus likes. Sus likes son de gran apoyo para mí, para este canal, chiquillos, para que yo pueda estar con ustedes más seguido compartiéndoles recetitas. Aunque en live sí me puedo conectar, pero saben que a mí lo que más me encanta es cocinar o hacer algo, aprender algo diferente. Eso es lo que a mí me gusta. A ver, con esta espatulita podré quitarle, sí, no mucho, pero más o menos. ¿Saben qué me hace falta? Una espátula que sea esto. Vamos a darle una buena amasada. Vamos a dejar ahorita que se empiece a enfriar la masa. Todo esto, miren ustedes. Ustedes van a ver cómo cuando ya esté amasándose y vaya pasando el tiempo, va empezando a cambiar su textura, ¿ok? Pero aquí sí esto es lo bueno. No crean que esto se va a quedar así. Tiene que ir agarrando cuerpo. Si ustedes empiezan a ver que ya tienen ratito amasando, le pueden ir agregando un poquito más de harina, ¿ok? Pero yo ahorita necesito ver porque como estaba caliente el agua, vean ustedes. Ya está agarrando otra texturita, ya está empezando a agarrar cuerpo.
A ver, chicos, los voy a poner un poquito más para acá. Sí, creo que ahí sí ven un poquito bien, ¿verdad? Híjole, ya estoy empezando y miren, ya estoy con la gota gordis, ¿verdad? Ay, ya empecé. Mira. Aquí, aunque ustedes no crean, aquí es para que ya empezara a agarrar un poquito de cuerpo. Entonces, vamos a agarrar y le voy a poner en mi mano y voy a hacer esto. Vean. Vamos a ver cuántas tortillas nos salen. Esto es dependiendo del tamaño. Si ustedes quieren darles un tamaño promedio como una tortilla de maíz, sí pueden hacer unas de 10 a 12 tortillas con este medio kilo. Pero eso es, como les comento, ya es dependiendo. Mantente alejado, quisiera olvidarte. Hey Divi, ¿cómo estás? Buenas noches. Rosy, buenas noches. Póngale poco más de harina. Sí, mi corazón, gracias. Gracias por venirme a apoyar, por darme tus consejitos, mi corazón. Ay, gracias. Sí, estamos buscando agarrar el punto exacto de la masa. Nada más que no me quiero dar así como les digo, quiero ir checando poco a poquito qué es lo que van necesitando para que vayan viendo las personitas que son principiantes y les pasa esto como a mí, miren, que les queda la masa así un poquito pegostiosa. No se asusten, no les va a quedar así. Vean, esto nada más es cuestión de empezar a echar harinita e irle calando así. Aquí el punto es que cuando la harina ya no se te pega en las manos y ya no se queda así como esto, es porque ya está listo. Ok, esto ya va así, casi queda. Quisiera olvidarte. Por eso, miren, es bien recomendable siempre tener una extra, ¿eh? Nunca vayan a agarrar y ponerse a hacer tortillas de harina como principiantes, así como yo, y luego agarren y digan, ay, nomás tengo medio kilo de harina, lo voy a hacer todo y voy a dejar nomás para poderlas estirar. Porque si no tienes práctica, así como la Ingrid, mira, lo que te va a pasar es que te va a quedar mal la harina, la masa ya no la vas a poder arreglar. Y aquí la ventaja de esto, vean que ustedes con la pura harinita te empiezas a limpiar la mano, ¿ok? No es como que limpiar, esto es harina, mi mano está limpia, me la lavé antes de, chiquillos, miren, ¿ok? Y ya nada más empezamos a dar vueltas así para incorporar, ¿ok? Miren. Miren. Ok, aquí vamos a limpiar súper bien otra vez por el bowl. Ok, mis corazones. Y aquí lo que voy a hacer, vean, voy a poner un poquito, si alcanzan a ver, ¿verdad? Muchas gracias, corazones, gracias, que anda por ahí. Ay, mi niña preciosa, vean, aquí así la vamos a poner. Y vamos a empezar a amasar así, ¿ok? Miren. Un poquito más de harina, chiquillos, poquito más. Acuérdense que no tiene que pegarse para nada. Miren, todavía está pegostiosa. Miren. Dice Mari, buenas noches, mi corazón. ¿Cómo estás, preciosa? Gracias por venirme a acompañar, chiquillas. Muchas gracias, bienvenidas. Yo soy muy brusca para hacer estas cosas. Yo lo quiero agarrar como si fuera lavadero, así como cuando estás lavando. Gracias por unirse, chiquillos, en TikTok. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. ¿Ustedes qué piensan? Denme sus tips. Acuérdense que aquí estamos practicando para aprender a hacer todos un poquito. Creo que esto ya está listo. No creo, ya está, miren, ya no se me está
Miren, ¡ay, qué bonita! ¿Mm? Miren, todavía se me medio pega un poquito. Vamos a agregarle un poquito más. Y vamos a hacer que agarre un poquito de harina de la que pusimos. Y miren, ¡ay, qué bonita está quedando! Les digo, aquí el punto está, nada más que ustedes se den cuenta que no se empiece a pegar. Yo le estoy agregando harina porque al momento de que la agarro se me queda pegada todavía en los dedos. Pero ya ahorita ya está empezando a agarrar cuerpo, vean. Acuérdense que aquí el punto es una buena amasadita, ¿eh? Pero esto ya está listo. Vean ustedes. Ya está lista. Miren. ¡Ay! ¡Qué rico! Vamos a dejarla así, pero esto lo vamos a dejar a que se empiece. Miren. Vamos a poner un poquito de harina aquí en las manos para poderla envolver. Vean. ¿Cómo ven, chiquillos? ¿Está bien? ¿Sí se les hace bien esta masita? ¿Qué le hace falta? Ustedes cuéntenme. Dice, me salió nativo. Ok, dice Ingrid, bien, y tú, gracias. Muchas gracias, Mari. Muy bien, mi corazón. Mira, bendito sea Dios aquí cocinando. Feliz de estar aquí con ustedes una noche más. Aquí en mi cocina, mi corazón. Y como hoy me puse a preparar temprano, bueno, es que desayunamos tarde y me puse a prepararle al Johnny un guisadito, ya tardecito, dije, voy a hacer unas tortillitas de harina para poder acompañar y sirve de que practico yo también. Miren. Ahora sí, mis corazón. Ahí sí, miren. Miren ustedes. Ya quedó súper, súper bien esta masita. ¿Okidoki? Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a dejarla a esta para que no se me vaya a pegar. Ahí donde la voy a poner, le voy a poner harinita hacia abajo, ¿ok? Vean. Así, porque voy a poner este topercito, ¿ok? Y como la tenemos que tapar, y yo no tengo ahorita papel film para poderla tapar y protegerla, la vamos a dejar así. Vean, vamos a dejarla tapadita. Abajo tiene harina para que no se vaya a pegar. La vamos a tapar ahorita unos 10 minutitos, dejarla reposar. Ya que dicen que el punto de estas recetas es poderlas dejar reposar el tiempo suficiente, bueno, el tiempo indicado, ¿no? Para que las cosas, para que salgan bien. Oigan, chicos, ¿por qué? Ay, ya se quitó el filtro. Bendito sea Dios. Les digo una cosa, vamos a contar el tiempo. Vénganse mis corazones por acá tanto. Okidoki, vean ustedes, vean nomás. No inventen, vean. Ven que hacer tortillas de harina o de... Bueno, más bien yo creo de harina. Déjenme, voy a... Vénganse por acá conmigo para que me acompañen. Vénganse por acá, mis corazones. Acompáñenme para lavarme rapidito. Ay, aquí anda mi Leti preciosa, apoyándome por todos lados, mi corazón. Muchas gracias. Miren, vamos a lavarnos bien las manitas. Ok. Y ahora sí, mis corazones, vénganse. Miren yo el calorón que me da. A ver, espérenme ustedes poquito por aquí. Ustedes sí pueden venir tantito conmigo. A veces siento que no estoy en un lugar muy así, muy en esquina. Ahora sí voy a poder platicar tantito con ustedes en lo que ponemos a remojar. Son las 9, a reposar, perdón, hoy a remojar. Oigan,
Yo nomás no doy una, ¿verdad? Se dan cuenta que siempre le cambio el nombre a las cosas, siempre digo todo mal. ¿Cómo se llama ese tipo de cosas cuando te pasan, cuando no pronuncias y se te olvida todo? Dislexia o cómo se llaman, chicos. Así es que si es eso sí, y yo tengo mucho de eso porque la verdad todo se me olvida cuando estoy hablando. Okiroki, mis corazones, pues miren, vamos a dejar reposando. Como les dije, eran las 9:05. Vamos a estar a las 9, ¿qué serán? 10 minutos las dejamos reposar. Mientras vamos a poner a limpiar aquí, porque les digo algo, me gustaría tener ya ahorita todo listo para cuando las vaya a empezar a amasar y vaya a empezar a hacer todo. Ahora sí. Dice... Ay, muchas gracias, mi Leti preciosa, te vas a ir al cielo, mi corazón, por estarnos apoyando por todos lados. A ver, mis corazones, ahora sí, vamos a ver. Saludito, chiquillos, a aquellas personitas que están por aquí. Iramari G, ¿ustedes por qué les aparece esa... No entiendo por qué les aparece ese número 1, porque son las personas número 1 aquí en el canal. ¿Sabían eso, chiquillos? Víctor, buenas noches. Buenas noches, corazones. Saluditos, chiquillos. Pregúntenme. Mi corazón aquí anda, mi cristalita preciosa. Gracias, hija preciosa, que ya entró a trabajar. Les cuento, chiquillos, que mi bendición ya entró a trabajar. Bendito sea Dios. ¿Sí te quedaste a trabajar el día de hoy, verdad, hija? Contéstame. No te hagas. No te hagas a la locuaz. Ya regresó a trabajar, ya se recuperó, bendito sea Dios, ya de su piecito, ya está dada de alta, ya todo está marchando. Bueno, con el favor de Dios ya todo va a empezar a marchar súper bien. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Sí se quedó a trabajar, dice mi corazón. Sí se quedó. Dice, ¿eso por qué será? Aparece su número. Porque ustedes son los número 1, mi corazón. Por eso, porque son los fans número 1 de este canal. Y las personas que estén más tiempo con nosotros conectados, los que interactúan más, van a tener un posicionamiento aquí en el live. Así es que los que tengan el número 1 y que tengan numeritos, chiquillos, son como están así acomodados por ser los miembros más cool de aquí de Casa Culinaria, mis corazones. Así es que ustedes se ganaron esta insignia, ¿ok, mis corazones? Saluditos, Rosy, muchas gracias. Oye, Rosy, ¿cómo la ves con esta masa? La voy a dejar reposar bien, ¿verdad? Mejor ni la voy a estar abriendo ni nada de eso. Déjenme, empiezo a agarrar un poquito más de aire. Ya se dieron cuenta, ya ven por qué nos da como que miedito hacer tortillas de harina o como que huevita más que nada, ¿no? Pero les digo, ya teniendo práctica, ya no entras en calor tanto como yo. A mí lo que pasa es que amasarla, uy, no, yo todo lo que tenga que ver con amasar, ya se dieron cuenta que las salsas, molcajete y todo eso me hace sudar la gordis, así a más no poder, aunque no crean. Yo no soporto eso, pero por eso les digo que es un reto para mí, porque eso a mí me pone bien. ¿Qué dice por ahí? Ha iniciado una llamada, ¿qué? Ha iniciado una llamada a la movilización. ¿Qué es eso, mis corazones? No le entiendo mucho a TikTok. Dice, sí, Mari, tengo y quiero... Ay, Leti, mi corazón, esperemos que Dios quiere ya te sientas mejor. Aparte de que ya estés tomando tu antibiótico, refuerza unos tecitos. No hay nada mejor con unos buenos tecitos. Los tecitos, créeme que yo tengo mucha fe y los refuerzas muchísimo con el medicamento que te da el doctor y eso te hace que te alivienes mucho más rapidito. Dice, yo la dejo reposar hasta las bolitas. Sí, fíjate que es lo que iba a hacer ahorita. Mire que, bueno, es que yo no sé si esa parte es lo que falla, que yo no la sé dejar, bueno, no la dejo reposando a lo mejor el tiempo adecuado, pero ya he hecho varias pruebas, mira, incluso he preparado y la dejo reposar horas antes. Bueno, ya una vez en el live aquí con ustedes así le hice, ¿verdad? Y quedó súper bien. Pero lo único que no me gustó es que no me salieron así. Es que no las sé dejar delgaditas. Todavía el estiramiento las dejo todavía un poquito gruesas a veces. Y a veces las dejo delgadas de más. Que ya sabes que cuando la dejas delgadita de más,
si no tiene el punto exacto la tortilla, o sea, si no está bien hecha la masa, está súper bien en el momento que las estás volteando, ¿no? Pero ya una vez que las retiras y se empieza a enfriar, se hace como tostada, ¿no les ha pasado eso? Entonces quiero saber cómo son los puntos exactos para que ya no me suceda eso y sobre todo para esos momentos que ande así como que diga, ay, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a comprar tortillas. Aparte les voy a decir una cosa, me gustan las tortillas de harina, pero siempre y cuando comprarlas, pero que tengan ese estilo, ese toque casero, ese estilo casero, porque si son de esas que ya son con marcas y todo ese tipo de cosas. Oli, saluditos, ¿quién anda por ahí? Carolina, saluditos corazón, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos reposando una masita de unas tortillas de harina que estamos practicando el día de hoy aquí en Ingrid Culinary y en YouTube Casa Culinary Corazón. Así es que gracias por venirnos a saludar, a visitar. Espero a ver que me queden bien, Esperemos que me queden bien, chiquillos. Así es que quédense conmigo para que vean cómo va a quedar esta receta. Por si nos queda súper bien y quedan, más que nada, no nos vamos a fijar, ahora sí que no nos vamos a fijar en la redondito, que si quedan como guarachitos, como sopes, no nos vamos a fijar nada de eso. Ahorita vamos a ir viendo la textura, que sí esté súper bien, que ya cada vez que esté haciendo esa misma cantidad con esa receta, me queden todo el tiempo igual y ya vamos a ir perfeccionando con el tiempo cómo me van a ir quedando, si más delgaditas, si más grandes, si van a ir quedando ya súper bien en lo que es su figura, porque la verdad hoy no les prometo poder hacer unas tortillas de harina súper redondísimas como si los hubiera hecho así en maquinita. Así es que vamos a esperar, chiquillos. Vamos a ver cuánto tiempo tiene. Ay, ya agarré un poquito de aire. Dice Rosy, dice, las hago, la tapo con una servilleta solo 5 minutos. ¿En serio? 5 minutos las dejas reposando, pero las bolitas, porque te contaba, mira, yo miré que las dejara reposando 10 minutos y luego vamos a hacer las bolitas y luego dejarlas reposando otros 10 minutos para que sean 20 minutos de reposo exactamente. Pero vamos a ir viendo. Mi tía y mi mamá son bien buenas para hacer. De hecho, mi tía Maritza, de hecho no ha venido por aquí a visitarnos mi tía Maritza. Vamos a dejarle un saludote a mi tía Mari. Ella hace tortillas y te las hace así, mira, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso les digo que no hay nada mejor como las tías, como la abuelita, como la mamá, que ellas ya tienen la práctica, porque uno apenas puede. Miren, yo le agregué a la masa, les voy a recordar para los que van llegando, hice medio kilo de harina, le puse esta cucharadita y esta es una cuchara, ¿ok? Para que vayan viendo la diferencia. Le puse de la cucharadita una de polvo para hornear, una de sal y los 500 de medio kilo de harina de trigo, todo uso, pueden usar esa, no hay ningún problema, ya la marca ustedes van viendo cuál es la que les resulta mejor. Y le agregué 60 gramos de mantequilla. Vamos a ver con esa cantidad, porque les digo, yo miré que había con 50 gramos, con 90 y con 60. Vamos a ver con la de 60 cómo nos queda. Con 90 yo creo que ha de quedar súper bien, nomás que han de quedar como un poquito, con un poquito de más textura, ¿no? Porque les digo una cosa, yo llegué a hacer con aceite y hasta me quedaba la masa así como aceitosa, bien engrasadita. Yo decía, ay, sí quedan ricas y todo, pero sinceramente no me gusta cómo quedan así. A ver, yo tenía un número 1, ahora estoy en el 5 puesto, sí. Es que eso, fíjate que eso lo pone automáticamente YouTube, mis corazones, ¿eh? Así es que no se me sientan mal, no se sientan mal con la Ingrid, yo no es que yo le esté moviendo, eso es algo nuevo también para mí. No lo había visto, pero lo único que supe es que los va numerando dependiendo, no sé si cómo van interactuando, no sé si tenga que ver mucho, o sea, YouTube es el que les va poniendo esa posición, yo no, chiquillos, ¿eh? Dice, las hago, las tapo con una servilleta, solo 5 minutos. Ok. Ok, vamos a dejar, vamos a empezar de aquí, ya la tenemos reposando, ok, vamos a quitar esto porque le voy a dar una limpiadita aquí, como ya puse el teléfono, como ya está la harina que voy a necesitar ahorita para estirarlas,
Vamos a retirar. Miren, ni siquiera agregué prácticamente con el chorrito que le había echado de agua. Y ya ven que volví a agregarle una taza para poderlo medir. Miren, prácticamente le puse una taza de agua caliente. Caliente que ustedes lo pueden aguantar el caliente con su dedito, ¿eh? No la vayan a poner hirviendo porque no la van a poder amasar. Y ya que una taza y con los demás ingredientes que les conté, el polvo para hornear, el azúcar y la harina. Es algo súper sencillo y sobre todo la mantequilla, obviamente, para poder amasarla, porque si no le ponemos grasita, no le ponemos la mantequilla, el aceite o la manteca de cerdo, porque de hecho con la manteca de cerdo quedan bien perris, así es como las preparan en el rancho, así es como se preparan en el campo, con manteca natural. Pero les voy a decir una cosa, hay personitas que no tienen acceso para eso, así es que vamos a buscar diferentes versiones para las personas que no pueden conseguir la manteca, para gente que no tiene en su momento aceite y que dicen tengo mantequilla, o incluso que las quieran comer simplemente diferente. Con eso, miren. Para poder hacer las tortillas, acuérdense que siempre debe de ser en un área súper limpiecita, mis corazones, ¿ok? Ahorita que estén, van a ver cómo las voy a acompañar. Ahorita les voy a compartir el guisadito que preparé el día de hoy. Aquí ustedes vean qué deli me quedó. Este es un guisadito que yo ya los he preparado con ustedes, así que no se preocupen de la receta que digan, ay, pero ¿por qué no nos compartiste esa comida el día de hoy? Es que ya he hecho varias versiones de ese tipo de receta que hice el día de hoy para comer nosotros en casa, chicos, pero no es como que algo muy nuevo que no haya tenido en el canal. Por eso es que dije, no pasa nada si no la comparto. Al igual son ingredientes muy sencillos. Si a alguien le gusta, ahorita que vaya a montar en una tortilla para ver cómo nos queda, vean, estoy lavando con jaboncito. Este jabón ya saben que yo siempre lo tengo preparado con cloro. Hay que darle una limpiadita. Vean cómo le retiré. Hay que darle otra limpiadita con el trapo ya limpio. Ok, miren ustedes. Esta es otra limpiadita con el trapo limpiecito. Okidoki. Y este otro trapo nos va a ayudar a secar la mesa. Bueno, no es como que la mesa. El área donde ya saben que esto se mueve, así es que no se vayan a decir, ¿qué hiciste? Es como que ya rompiste la cocina, Ingrid. No piensen eso. Lo que pasa es que eso es una base extra que tengo por ahí. Es una base extra que tengo por ahí que yo ahí quise que se me quedara para poder hacer Agustín. Ahora sí. Entonces vamos a poner aquí y aquí. Entonces ahorita vamos a ir viendo a ver cuánto tiempo tiene. ¿Y qué les parece si también voy poniendo el comal a calentar, no? Vamos poniendo el comalcito a calentar porque ahorita vamos a empezar. Ahorita que pasan unos 10 minutitos, ¿verdad que sí? Porque lo voy a poner a calentar. Ay, les voy a decir una cosa. ¿Qué creen que me di cuenta el otro día? Yo cocinando bien fufis y todo con ustedes en la plática y que no me doy cuenta. Ya después de rato, cuando apagué todo el live y tenía toda la estufa apagada, pero sentí bien caliente la parrilla. Pues resulta que a veces me doy cuenta que me agarro platicando y se me olvida que dejo la flama bien bajita y no la apago. Yo me quedo platicando con ustedes y se queda prendido. Ya después cuando reacciono digo, oye Ingrid, ¿cómo puede ser posible que se te olviden esas cosas? Pero sí, les prometo que se me olvidó. Les digo algo, traigo un pequeño dolorcito aquí como de cabeza. No sé, ahorita me voy a tomar, ya me tomé un café, hoy sí tomé cafecito, pero tomé ya tardecito y hace ratito apenas estaba tomando refresco, pero les digo una cosa, estos días como que no he tenido mucha gula de estar tomando mucho refresco, como que tengo de un tiempecito para acá
que poco a poquito ya casi no tomo como antes, como que yo tengo esas temporadas que a veces tomo mucho y como que de repente hay veces que no se me antoja casi nada y empiezo a dejar de consumir dulce y todo eso. Y hay veces que tengo que estar comiendo, tomando café, que se me antojan las galletas, que ando de antojo en pan, como que me da temporadas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o nomás a mí, pero sí me pasa muy seguido. Discúlpame, pero hoy te dejo por salud mental. Le pones manteca inca y sí, dicen que con esas mantecas quedan bien padre y también los tamales, ¿verdad? De hecho, dicen que los tamales los preparan con esa manteca. Yo nunca he hecho tamales, chicos, les debo receta de los tamales aquí en vivo. Bueno, es que son cosas que nunca he preparado, pero sí lo quiero hacer por primera vez, pero quiero compartirlo con ustedes porque yo sé que hay personitas que nunca han hecho tamales. Entonces, yo sé que si vienen y lo hacemos todos juntos y aprendemos, como que les va a gustar pues aprender, porque van a perder el miedo, pues, ¿sí me explico? Yo soy una persona que a veces me da miedo hacer las cosas porque tengo mucha inseguridad, de que yo siento, no, es que no me va a quedar bien, y algo que me limita muchísimo para ese tipo de cosas y poder practicar, es que a mí no me gusta estar echando a perder la comida, ni la comida, ni nada de eso, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me limito de mucho en poder hacer cosas porque yo digo, no me gusta desperdiciar, no me gusta. Ahorita sí estoy experimentando, pero ya traigo más o menos la idea, ya hice 2, 3 veces, no les voy a decir que no. Las primeras ocasiones que llegué a hacer tortillas sí llegué a echar a perder la masa. ¿En qué consiste? En que cuando las preparaba me quedaban tiesas. Las primeras tortillas que yo llegué a hacer, se los prometo, que las ponía en el comal, a la segunda vuelta todo estaba bien y ya cuando se estaba terminando de cocer, que la sacaba, la iba a agarrar y hagan de cuenta, era una tostada, se me ponían tiesas, o sea, sí empecé a hacer prácticas, empecé a fallar y todo eso, y sí empecé a echar a perder, pero son cosas pequeñuelas. Pero ya unos tamales, imagínense con relleno, con no sé cuánto tiempo de cocción y todo un proceso para que eche a perder así, digo, uy, vamos a empezar a practicar. Ahora cuando ya se vengan fechecitas de poder comer tamales, como de septiembre para allá, ¿no? Es cuando aquí en Tijuana se empieza a mover mucho ese tipo de comidas. Pero vamos a empezar como con unos 20, no, es más, con unos 15, 10, es más, con 10 tamales. Voy a buscar recetas donde tenga que hacer nomás 10 tamales, porque imagínense, no, hombre, el Johnny le va a dar el salta para atrás si no me salen y me quedan así todos baratados. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos, mis corazones? Ya me pasé, ¿verdad? Yo vendo tamales. ¿En serio vendes tamales, corazón? ¡Wow! ¡Qué delicia! A mí me encanta, la verdad. Y les digo una cosa, aquí en Tijuana, no, o sea, no discrimino ni las personas que cocinan y todo, toda la comida es rica, pero hay que ser sinceros. Para vender hay que tener sazón, chicos, hay que tener sazón, chiquillas, y no nada más el sazón, o sea, si tienes buen sazón, pero también las vendes unos tamales y nomás le pones así una mínima, así, por ejemplo, si es de queso, una mínima de quesito. Y luego un chilote, eso sí, un pedazote de chile y el queso se desapareció en la masa. O si es de res, 2, 3 tiritas de carne, nada más y bien X. Entonces, no, a mí sí me gusta que lleven un montón de carnita, de pollo, que tengan mucho queso, así que se vean bien deliciosos. Y lamentablemente no hemos podido encontrar, o sea, muy pocas ocasiones hemos podido comer tamales que uno diga, híjole, vale la pena, porque hay que ser sincero, así como vas a pagar, también vale la pena, o sea, que te sepa rico o que digas, valió la pena lo que invertí, porque a veces que, no, hombre,
vas bien confiado a querer comprar y le das el primer bocado y dices, sí está rico, me lo como porque no lo voy a tirar, no es comida, no se tira, no se desperdicia, no se debe, ¿cómo se dice? No se debe de despreciar, pero hay que ser sinceros, uno dice, híjole, no era lo que yo esperaba. Así me ha pasado, la verdad. Así es que dice Rosy que ella nos va a ayudar. Una vez fuimos a hacer pago de, ya saben, cosas cuando tienes carro, que ir a hacer prorrogación de las placas y que bla, bla, bla. Y en una de esas yo estaba afuerita esperando a Johnny a que saliera de hacer los trámites y me agarro platicando. Yo soy esa típica personita, señora, que cuando estás en un lugar yo hago amistades con quien sea. Por ejemplo, pero que sea una señora, ¿ok? Me pongo a platicar con las señoras y me encanta porque me platican muchas cosas que yo puedo aprender. Me dio una receta de tamales, que por cierto la tengo apuntadita ahí, nomás que nunca la he hecho. Y me la dio y que no la apunté en su momento. Apunté después de que dejamos de platicar lo que yo me acordé. Así es que voy a sacar esa recetita que tengo ahí y si algo me hace falta lo voy a preguntar a Rosy para que nos vaya dando sus tips. Que yo sé que debe ser unos tamales bien delis. Dice que ya se fue a Cabo San Lucas. ¿Quién se fue a Cabo San Lucas, ADB? Sí, dice que ya nos va a pasar la receta, Rosy. Sí, dice que ella hace tamalitos, mi corazón. Oigan, pues ya voy a dándole las bolitas, ¿no? Dice Ingrid, porque es cuando estás ansioso, seguro te pasa eso. Sí, ¿verdad que ha de ser eso cuando me da lo de estar comiendo mucho? Ahorita traigo la de no comer. Ahorita tengo ¿qué será? Yo creo tengo más de una semana que traigo ese problema de no poder comer así mucho. Como picoteo poquito, sí como y todo porque es indispensable, pero no traigo, hasta como porque tengo que comer. O a veces termino comiendo muy tarde, aunque ya sé, me van a decir es malo, Ingrid, no hagas esas cosas, pero lucho, se los prometo que lucho muchísimo. Es que les voy a decir una cosa, los problemas mentales te consumen mucho. Yo tengo muchos problemas mentales. Te consumen mucho, chicos, estar pensando, estar ocupado, estar como que la mente así. Y eso me ha quitado mucho el apetito. Ahorita estoy con mi refresco y les digo una cosa, está caliente porque ya tiene que me lo serví como yo creo unas 2 horas. Vean aquí, ya le quité el filtro, gracias a Dios, chiquillos. Les voy a decir una cosa, estaba haciendo los lives aquí en TikTok y yo no me daba cuenta que se le ponía filtro y no me gusta porque baja la nitidez del color de los videos, o sea, del live, y se ve opaco, se ve diferente y ya, aunque no crean, sí te da una imagen como que más feíta, ¿no? A mí en la realidad no me gusta y hasta ahorita que hace ratito le moví dije, wow, qué bueno, yo no sabía que le había puesto filtro y cada vez que entraba así se ponía y la verdad no me gusta cómo salen los videos así. Nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas. Tamales son para la señora. Pues yo soy una señora y bien tamaluda, mírame. A mí me gustan los tamales. A mí me gusta, que no ves que ya te agradezco olla de tamal. Yo quiero ponerme como tamal y que a mí me encantan. Pues como que son para señoras. Claro, si yo soy una señora. ¿Tú qué crees, ADB? Por eso las señoras tenemos que hacer tamales. No, nada más es para la señora, chicos. La cocina es para todo. Mira, y qué mejor poderte preparar en tu propia casa lo que a ti te gusta. Y no hay necesidad de que tengas que correr a la calle. Vamos a empezar a darle con las tortillas, mis corazones, ¿ok? Y ustedes vénganse por acá. Mira, ahorita los voy a quitar. Yo también, dice Rosy, ¿verdad que sí? No tiene cara de señal. Dice policía, sí, mi corazón, claro que sí, soy una señora bien hecha y derecha, feliz de la vida. Ay, no es cierto, eso decimos todas, ¿verdad? Pero
¿Qué es ser feliz? No lo sé, chicos, yo soy feliz. No sé con qué soy feliz. Es que las mujeres somos muy, pero muy, muy, muy complicadas. Yo no sé si somos las mujeres complicadas o la vida nos hace complicadas. No lo sé, chicos, porque yo a veces ni me comprendo ni nada de eso, pero bueno. Miren, les voy a decir una cosa. Hay veces, les voy a decir algo. Hay veces que yo amanezco así, como ni yo sola me aguanto. Ya se los he dicho, amanezco así como de esas de que si una víbora me pica, la envenenada es ella. Así amanezco y yo ni siquiera sé ni por qué. Miren. Pero vamos a poner aquí un poquito de harina. Porque vamos a empezar a partir. Me resuelvas esta confusión. Miren. ¡Ay, qué bonita se mira! Miren ustedes. Miren, chicos, sí me quedó. Hasta se me antoja hacer una pizza. Bueno, fuera que tuviera levadura, ¿verdad que sí? Para hacer una pizzita en sartén. Oigan, dejen sus likes. ¿Les gustaría que hiciéramos así como unas tipo pizzas, pero en sartén? Que sean en sartencito, que no sean en horno. ¿Para qué? Para que sea más práctico, así como cuando tienes ganas de comer algo rapidito, sencillo, y lo haces así en un sartencito, porque no todas las personas tienen horno. Yo nunca he hecho. Dejen sus likes si les gustaría que hiciéramos pizzas así en sartén, para ir contemplando. Yo sé que hay muchas cosas que quisiéramos, chicos. Miren, vamos a tomar una bolita. Miren, yo trabajé en una tortillería de harina, se los prometo, cuando tenía, no sé si 19 o 20 años, entre ese promedio. Nada más que yo me encargaba de preparar en la revolvedora, es una máquina grandota, pero preparábamos un costal, ya ven los costales grandotes de la tía Rosa, se llaman, para hacer tortillas, pero de esos grandototes que están así como de mi tamaño, así unos costalones, que por cierto los cargaba y los tenía que voltear así, y luego lo vaciaba a la mitad, y ya cuando vaciaba la mitad, agarraba y descargaba el otro, porque estaba bien pesadísimo. Por eso es que, pero no aprendí a hacer las cantidades chiquitas, o sea, hacer la textura que quedaba, y así en una mesa boleábamos, mira. A mí casi no me tocaba mucho bolear, porque yo entraba y preparaba la masa. Miren, qué bonitas quedan. Los voy a ir poniendo. Es que la vamos a dejar reposar. Voy a poner aquí para que ustedes vayan viendo cuánta nos va a ir saliendo, ¿ok? Aquí va una. Vamos a agarrar otra. Yo más o menos lo voy a hacer así de este tamaño. ¿Creen que está muy grande? Es que les digo una cosa, no quiero tampoco estirarlas y que me queden bien grandototas. A ver, vamos a dejarla de este tamaño. Vamos a ver, este está más chiquito, voy a ver si a la otra le quito un poquito más. Es que no quiero que salgan muy grandototas, miren. Este está más grande que esta, déjenme ver cuánto más o menos me debe de pesar. Porque si no me aclaras, ¿qué pasa? Ay, como de unos, ven. Ay, es que de esa báscula no me... Son 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8. Ay, no, es mucho. Me marca que son 50 gramos. No sé, las cantidades exacto cuánto debe pesar no se las voy a poder dar, chicos, porque esta báscula me está chafeando. Pero ustedes ahí le van calculando, ¿ok? La masa quedó perfecta. Vamos a ver ahorita al estirarla. Entonces, miren, ahí está. 2. Esta me quedó un poquito más. Se empieza a sentir. Saluditos, mi corazón. Gracias por estar aquí. Chicos, vayan dejando sus likes. Estas tortillas de harina van a quedar bien delis. Pero ahorita vamos a ver si nos van a quedar redonditas o no. A mí me gusta que queden, miren, hay que darle una poquita... No la apachurren, hagan su mano como tipo conito
Háganle así y luego medio la apachurran y la van sobando así, miren. ¿Para qué? Para que en la parte de abajo el moñito que se le hace se una. Si no, después cuando la vayan a estirar, esa marca le va quedando, porque a mí así me pasa. Cuatro. ¿Qué cuentan, chiquillos, por ahí? ¿Por qué se me quedan tan calladitos, eh? Cuéntenme ustedes cómo hacen las tortillas. Dice Leticia Barrios que ella no sabe hacer tortillas, así es que va a aprender. Va a aprender a hacer unas tortillas mexicanas para que le prepare a su esposito allá en Argentina, ya que nuestra preciosura está en Argentina. Y va a decir, mira, ya aprendí a hacer unas tortillas con la Ingrid, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, siento que esta me quedó más chiquicita. Ahorita vamos a ver, porque me tienen que salir 12. Ahorita, si no, vamos a acomodar los tamaños. Dos. Miren. Ay, ¿qué dijeron? Se la va a comer cruda, pero no. Ustedes se la comen cruda. Yo no, imagínense, me va a salir una peyotota por aquí. Así, miren. No, 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 no. Luego se me va a taponear todo el asunto. Imagínense, ¿qué voy a hacer? 3, 6, 9. Miren. ¡Ay! Les dije. Las decepciones. Les dije, 12 tortillas con medio kilo. Es que es lo que te tienen que salir. Es lo que te tienen que salir con medio kilo. 12 tortillas, ya dependiendo del tamaño, ¿no? Miren ustedes, aquí están. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ya vieron? Las 12 bolitas, chiquisitos. Así es como lo vamos a dejar. Voy a poner, ya saben, como les comenté, harina en la parte de abajo para que no se peguen y las vamos a dejar. ¡Ay! Esta bola salió rebelde, miren. Para eso es la harina, para que no se pegue así como esto, miren. Voy a ponerlas aquí. Separaditas, obviamente, que no se junten para que no se me vayan a pegar ahorita que las vaya a agarrar. Igual, de todas maneras, cuando las vayamos a hacer, la podemos volver a bolear y acomodarla para estirarla. Esto nada más es para dejarla reposando un ratito, ¿ok? Miren, quiero que ustedes vean. Miren cómo vamos a dejar reposando, mis corazones. Así la vamos a dejar reposar 10 minutitos, ¿ok? Ahorita que la dejemos reposar, ustedes también vean, mis amores. 10 minutitos reposando la vamos a dejar. Estamos buscando el punto exacto para que nos queden bien, ¿ok? La dejamos reposar ahorita, ni siquiera fueron 10 minutos. Yo sé que fue más tiempo, pero ustedes ya saben, 10 minutitos mínimo déjenla reposar. Si la quieren dejar más tiempo, pues también se vale, ¿no? Ay, mis corazones. Dice, continúa la verificación. A ver, vamos a ver qué nos está pidiendo por acá. Esta cosa de TikTok. Es que TikTok, chicos, cuando ven inactividad, no sean malitos, apóyenme aquí en TikTok, de perdido una personita. Cuando ven inactividad en TikTok, te quitan los likes. Aunque no crean, es un poquito más difícil. No sé si es porque está más competido. A ver. Son las 9:40. Vamos a ponerle ahorita como a las 9:50 más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, tenemos poquito tiempo. A ver.
Chicos, no sean malitos en TikTok, ayúdenme, compartan. Compartan, denles. No, no se quiere agarrar, quién sabe por qué. No sé por qué me parece que no. Ya. Es que así es TikTok, chiquis. Esto es un poco más difícil. Yo creo que es un poco más difícil porque hay mucha gente haciendo sprint, ¿no? Y luego se ponen a hacer las batallas y todo ese tipo de cosas. Y hay muchos, pues, que tienen interacción desde un principio, pero pues nosotros somos nuevos. Somos nuevos, chicos, somos nuevos en TikTok. De hecho, creo, no sé cuántos lives nos hemos aventado. Yo creo como unos 10 o menos de 10 lives en TikTok. Así es que es un poquito más difícil para los que somos nuevos porque no te conocen muy bien y muchas veces se van, y si no hay mucha interacción en TikTok, en los lives, te lo quitan, te quitan el TikTok, en serio, te quitan el live. Así es que yo aquí ando haciendo mucho la luchita, aunque no crean, chiquillos, para que no nos lo vayan a quitar. Y porque de esa manera, aunque yo no tenga interacción o no tenga mucha visibilidad en los lives, me ayuda muchísimo para poderles sacar clips a ustedes y poderles, más gente se pueda dar cuenta de lo que estamos compartiendo aquí en el canal. ¿Sí me explico? Entonces de esa manera me ayuda un poquito más para poderles hacer un poquito más de contenido ellos. Por lo pronto, en lo que podemos, en lo que tenemos para poder hacer muchas recetitas más seguido, mi corazón, porque acuérdense que todo esto es una gran inversión del mundo, pero no pasa nada. Entonces, vean, como aquí ya tenemos todo bien limpiecito, ya teníamos aquí, este trapo está bien. Le voy a dar otra limpiadita, voy a acomodar. Y les cuento, ¿dónde está mi marcador? Miren ustedes con qué lo vamos a hacer. Antes yo batallaba mucho porque no tenía cómo hacer las tortillas. Y les digo una cosa, yo empecé practicando con botella. En serio, se los prometo, empecé haciéndolos con unas botellas de vidrio porque no tenía para hacer esto. Y ahorita fíjense lo que son las cosas, ¿no? Cuando no tenía esta cosa para hacer la tortilla, me lo aventaba con las botellas en las prácticas. Y ahorita que ya tengo para hacerlo, bien huevona yo, nomás no. Hola chiquillos, saluditos. Gracias por venirnos a acompañar aquí en TikTok. Saluditos, chiquillos, saluditos. Dice... Mañas Rufino. ¡Ay, qué nombre tan chistoso! ¿Cómo que Mañas Rufino? Dice, ¿desde dónde es, señora? Hola, mi corazón, saluditos. Somos de aquí de Tijuana. Estamos compartiendo desde Tijuana. Aquí en TikTok, chiquillos, ¿quién anda por aquí desde Tijuana? Yo veo mucha gente conectada en TikTok de Tijuana. Estamos compartimos martes y miércoles recetitas caseras en vivo, chiquillos. Aquí no hay filtros en esta cocina. Entonces, aquí se pasa de todo. Errores, triunfos, todo lo que nos pasa aquí en la cocina, aquí se queda en vivo, así que nada de que hacemos chanchullo, ¿ok? Por eso hoy me sumergí en el reto de hacer unas tortillitas para ir practicando con ustedes, ya que muchas personitas, les voy a decir la verdad, me preguntan sobre las tortillas y yo sinceramente me siento toda tonta y boba no poderles decir exactamente cómo hacerlas porque no tengo mucha experiencia en eso. Entonces dije, ¿cómo puede ser posible, Ingrid, que estés compartiendo recetitas? Pero bueno, ya saben que mis recetitas, chicos, no es que yo les comparta a la perfección, ni les estoy compartiendo cómo hacer las cosas así de una manera profesional. Son recetitas caseras, es un estilo muy sencillo con el que lo preparamos aquí y sobre todo son recetas que improvisamos aquí en el canal, chicos. No crean que son recetitas que ustedes puedan decir, wow, es una gran chef. No, chiquillos, aquí improvisamos y yo les digo improvisamos porque por lo regular, un ejemplo, yo tengo carne molida o tengo pollito, tengo esto, entonces yo con lo que tengo ahí, yo ya veo entre mis especies qué es lo que tengo en mi despensa y con eso lo preparo.
con lo que hay en casa. Por eso es que les digo que la mayoría de las recetas las improviso y son recetitas que se hacen en el momento con lo que hay en casa. Y sobre todo, acuérdense que aquí lo más importante es que estamos aprendiendo a conocer distintas especies. Ahorita ya hemos mezclado, ya, bueno, yo en lo personal ya he aprendido a conocer bastantes porque antes no salía de lo mismo sal, pimienta y consomé. Es lo único que yo le ponía. Ahorita ya puedo saber, les puedo dar razón de diferentes especies como del orégano, les puedo dar razón del tomillo, les puedo dar razón del laurel, les puedo dar razón del romero, que el romero últimamente lo estamos utilizando muchísimo para los guisaditos. Entonces ya les puedo decir qué ingredientes, qué especias le pueden poner a sus platillos porque ya se las puedo recomendar, porque ya pasé la experiencia aquí con ustedes, entonces ya sé identificarlos, pero todavía nos hace falta más, chiquillos, ¿eh? Así es que háganme el favor de dejar sus likes, no sean malitos. Suscríbanse aquí en Casa Culinaria y siempre van a ver recetitas nuevas, chiquillos, y si no, vamos a ir aprendiendo más cositas como esto que tengo por aquí. Son las 9:47. Ay, Diosito santo, les digo una cosa, algo que me pasa es que el Alzheimer no me deja. Faltan 3 minutos, ¿verdad? Para poderlo. Vamos a poner el comal, chiquillos. Entonces, como les comentaba, mis amores, no hay guiones. En esta cocina no existen guiones, mis amores. En esta cocina no hay guiones, en esta cocina no hay producción, no hay nada. Es contenido totalmente 100% casero. Y aquí se va hablando de todo un poco, así es que lo que vaya saliendo en el live. Lo único que sí, chiquillos, pues nos enfocamos un poquito en la recetita porque muchas de las cosas que les comparto es lo que nosotros vamos a cenar en su momento porque es nuestra comida del día. Y yo decido compartírselas porque me encanta aprender cosas nuevas y me encanta compartir también con ustedes. ¿O quiero que, mis amores? Por eso es que les digo, aquí no hay guiones, aquí no improvisamos nada. Aquí todo se hace al instante, mis amores. Voy a poner esto. Ahorita se los voy a mostrar. Porque lo que quiero es que ustedes lo voy a poner fíjense que lo voy a poner en la de atrás. Porque el comal de atrás está la parrilla con la que sale la flama está más grande, entonces siento que abarca mucho más espacio. No sé, son mis ideas, pero no sé si se dan cuenta que yo siempre que estoy cocinando con ustedes siempre uso esta o aquella o la del medio. Tengo como que, no sé si es una mala costumbre o a ustedes también les pasa lo mismo, pero tengo 3 parrillas con las que yo nomás uso para cocinar. Son las con las que más me hallo porque yo en mi mente digo, esta me cocina bien porque avienta la flama más fuerte. Esta porque está chiquita, tarda más en calentar, entonces yo busco las que son más grandototas. Y por lo regular siempre uso esta. Así son ideas, pero no sé, mis corazones. Oigan, gracias, saluditos, mis corazones. Gracias, dejen sus likes, chiquillos, dejen sus likes o sus taps. ¿Cómo les dan por acá? ¿Cómo se les dice por acá? Sus corazoncitos en TikTok, mis corazones, porfis, apoyen este live, mis corazones. Aquí hacemos recetitas caseras, sin filtro sobre todo. Es un live casero. No hay guiones, no hay nada, mis corazones. Y les comento eso porque a lo mejor muchos están esperando algo así como más profesional, pero no, mis amores, a lo mejor mi manera de hablar no es la más correcta, pero porque todo es casero, mi amor, todo es casero. Miren, ya tengo el comal precalentándose, porque acuérdense que eso es lo más importante. ¿Y qué dicen, mis amores? Falta un minutito más para empezar a hacer las tortillitas. Ya tenemos por aquí bien listo y bien puesto. Gracias por dejar sus corazoncitos, muchas gracias, cositas hermosas. Estamos cocinando desde aquí, desde Tijuana, mis corazones. Únanse, compartan, por favor, compartan para que se vengan más personitas y que aprendan a cocinar aquí con nosotros también en vivo, chiquillos. Ya anda por aquí Julio, bueno, no lo veo por aquí. ¿Qué dice? Esta loca quiere tamales. ¿Quién dice? Julio, ¿cómo estás? Mira, Julio llegando. Mira, Mari, dale al Julio, Acuérdate que si no tenemos la de la canuta aquí, tenemos este. Con este está más macizo para darle al Julio con este, porque el Julio, se lanza Julio. Como que está loca la Mari, no le digas así, respeta, mocoso. Coso, ¿qué te estás creyendo, Julio?
Oigan, mis corazones, pues bueno, vamos a darle porque aquí en TikTok puse la duración del live de 1 hora y 20 minutos porque obviamente somos más poquitas personas los que vienen a saludarnos, a visitarnos por este lado y no me conviene dejar un live tan largo para poder sacarles un poquito de contenido de ahí mismo, ¿verdad? Y dice, con este le vamos a dar a Julio. Sí, con ese le vamos a dar, mira. Este es una manzalocos. En Julio, tú dime, ¿dónde quieres que te lo ponga? Tú nomás dime. Dice Héctor González, ay Héctor González, qué pena ajena nos da, estamos dándole por aquí palo al Julio y ando ya espantándote aquí, ¿verdad? Dice, fans principales, mis corazones, es que les ponen ese numerito que a ustedes les va a aparecer, es una insignia que YouTube los está premiando a las personitas que son principales en el chat, así es que mira, Mari está número 2, es que son las personitas que más interactúan, chiquillos, así es que no se sientan mal. Saluditos, mis corazones, desde aquí de Tijuana. Vamos a empezar a amasar las tortillas, mis amores, ya tenemos precalentando el comal. Esta tienen, miren, ni se vayan a reír si me salen como guaraches, no se rían si hago el mapa de Baja California, si se me sale también que haga Argentina, Colombia, si salen todos esos lugares, no se preocupen, pero la tortilla va a estar bien rica, así es que vamos a empezar, mis corazones. Ya tenemos el comal, miren, ya hasta le está saliendo humito, lo prometo que el comal ya le está saliendo humito, vean ustedes, vean. Ya se está saliendo un mito, es porque ya está bien calientito. Uno de los puntos, a ver, díganme ustedes, las tortillas de harina, mis corazones, como les comento, aquí estamos haciendo pruebas y errores, vamos viendo qué es lo que nos falla para que nos quede exacta, ¿verdad? ¿Ustedes qué me dicen? ¿El comal tiene que estar siempre a fuego alto o una vez que ya esté bien caliente lo pongo a fuego medio alto, porque una cosa es alto, otra cosa es ponerlo totalmente alto? ¿Ustedes qué me dicen, chiquillos? A ver, vamos a ir viendo en lo que voy estirando la tortilla. A ver, va y viene lo bueno. ¿Cómo es? Las bolas vamos a enseñar, porque las bolas hay que amasar. Estas bolas las vamos a estirar. Ok, en lo que me van dando sus tips, chiquillos. Rosy, mis corazones, nadie me quiere apoyar. ¿Qué hacemos? Vamos a dejar, yo voy a dejar, ya el comal está bien caliente, ya está humeando, lo voy a dejar a fuego medio alto, para que la tortilla no se me vaya a quemar. Aquí el punto muy importante que si el comal no está bien caliente, las tortillas no se van a hacer fácil, ¿ok? Nada más que yo sí ya le puse medio bajo. Entonces vamos a empezar. Y otra de las cosas súper importantes es que tenemos que tener en dónde las vamos a ir poniendo. Pero yo no tengo servilletas para tortillas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ay, Diosito santo. ¿Cómo que no tienes, Ingrid? No tengo. Ya me achicopalé. Ya valites. ¿Qué voy a hacer, mis corazones? ¿Qué voy a hacer? Si de veras ¿dónde las puedo ir poniendo? Denme un consejo, mis amores. ¿Dónde puedo ir poniendo las tortillas para que no se me vayan a hacer feitas? Las voy poniendo aquí y luego las tapo, ¿verdad? Dice, tiene que ir tanteando el comal. Sí, ¿verdad que sí? Ya le bajé porque ya está bien caliente. Dice, póngalos en una charola. ¿En una charola? En esta no estará bien y luego les tapo por encima. Es que mira, las puedo poner en una charolita. Por ejemplo, ay no, esta está muy Federica. Lo puedo poner aquí. Las puedo poner como una tipo charolita aquí. Pero lo que yo quiero es como taparlas, que no se vayan haciendo feas, pues. Entonces, y no tengo más que estos trapitos, pues estos que uso para la cocina.
no tengo otros más. Es que les voy a contar una cosa. Mi de esa que tenía para las tortillas se me manchó toda bien, pero bien feíto bueno, vamos a hacerlas y las vamos a ir poniendo así. Aunque yo diría también los podría meter como en una bolsa. Mejor en la naranja. Ah, ok, en la naranja. Sí, es que yo digo, en la naranja está bien. Las voy poniendo aquí. Y las tapo, ¿verdad? Les pongo el trapito hacia arribita nomás para que no se vayan a enfriar. Así, ¿verdad? Que sí las voy poniendo así. Creo que eso está perfecto, ¿no? Entonces, miren, vamos a poner aquí. Entonces, vamos a limpiar. Déjenme agarrar otro trapo. Es que no crean que son los mismos trapuchos, chicos. Acuérdense que tengo infinidad. Bueno, ya ahorita ya tengo que empezar a hacer cambios, pero ahorita los tengo que cuidar, que esos trapitos que tenga no se me vayan a... Ok, el comal ya está listo. Que esos trapitos que tengo ahí no se me vayan a acabar, o sea, no deteriorarlos tan fácil, porque si no, tengo que ir a comprar más. Miren, aquí está. Voy a empezar. Olis, corazón, bienvenida. Estamos haciendo tortillitas de harina, mi corazón, para las personitas que no sepan preparar tortillitas. Vénganse con la Ingrid, miren, aquí estamos aprendiendo. Yo también estoy practicando. Los voy a poner tantito por ahí, mis corazones. Y voy a empezar a subirlas. Ahí voy, mis amores, ¿eh? Ahora sí, vamos a empezar. Ay, no, ya mi conciencia ya no me deja en paz. Como agarré el teléfono y voy a agarrar las masas, espérenme. Para mí tú sí eras importante, muchas veces quedó comprobado. Miren, aquí está una bolita, miren ustedes. Nada más que yo la voy a dar una buena, bueno, la voy a hacer así, ¿ok? Nomás que para que te queden bien. Ay, hay que quitarle todo esto. Para que te queden bien, lo más mejor es darle una voladita así, miren. Aquí, así. Para que les quede bien redondita, supuestamente, ¿verdad? Bien redondita. A mí me gusta ir haciendo esto, mira. Así. Y voy a agarrar y le voy a poner harina al... ¿Cómo se llama este? Este ustedes lo conocen como palo para las tortillas. No sé, ¿cómo le llaman ustedes, chiquillos? O sea, ¿cómo se le llama este? Yo nomás sé que es un palo para las tortillas. Miren, ok, ya cuando tenemos la bolita aquí, yo miraba que mi mamá... Es que a mí no me salen derechitas. Yo miraba que mi mamá hacía esto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Y luego de ahí, así. Luego otra vez. Lo voy a hacer despacio porque no tengo práctica. Y acuérdense que no queremos que estas tortillas me vayan a quedar como guarachitos, como si estuviera haciendo Argentina, Colombia. Estuviera haciendo también aquí. ¿Qué otro lugar podemos hacer con estas tortillas? Baja California, norte, sur, todo hago en estas tortillas, chiquillos. Todo el mapa me sale. Vamos a poner, a ver. Miren, aquí ya se me empezó a hacer así, ¿ya vieron? Porque aquí ya me quedó delgadita. Miren. Yo siento que ya harina no le tengo que poner porque si no me va a quedar bien Federica. Miren. Ya cuando se me empieza como a hacer así, como moñito, que se me empieza a arrugar de un lado,
Ya lo que hago es no estirarla tanto de ahí, porque si no, miren, mejor la empiezo a estirar de donde está más grueso para que no me quede así todo feito. La primera, estoy segura que no me va a quedar. Siempre me pasa eso. La primera me sale bien fea. A ver. Miren ustedes, está bonita. Miren qué bonita. Ay, qué bonita me está quedando. Lo único que les digo una cosa. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Para que no la deje tan delgadita. Miren. Y que se pueda inflar. A ver. A ver. Ay, no, chicos, yo no sé si de los nervios que me dan cuando estoy haciendo algo nuevo, porque aunque ustedes me ven muy Dalai, yo soy una persona que dentro de mí controlo mis nervios, pero sí me llegan a dar. Porque no me quedan de repente y estoy practicando. ¿Ustedes qué dicen? Miren, ya están bien ahí, ¿verdad? ¿Verdad, amor? Sí. Mira. Es que yo creo que te quema, checa, ocupar la manteca, ¿no? La manteca de puerco. No, es que se pueden hacer con... para que no se hagan duras, pues, para que no se quiebre. No, es que también se puede hacer tanto con maldaja, nomás que ahí es el punto, echar las cantidades exactas, ¿verdad que sí, chiquillos? Chiquillas y chiquillos, bueno, tengo esa costumbre de decir chiquillos, ¿verdad? Porque siempre les digo así. Mira. Es que, sí, ya se vino mi panzona para acá, pero me viene a hacer travesuras. Dice Johnny, es que Johnny, ya les comenté, él tiene la idea de siempre hacer las cosas siempre de una manera, amor, como yo creo, como te enseñaste a la primera, así es como se le queda la idea. Dice, para que te queden a lo mejor bien necesitas hacerlas con manteca de cerdo, ¿verdad? Pero ya he practicado yo con mantequilla y con aceite y me quedan bien. Nada más que aquí el punto es encontrar las cantidades exactas para que no te queden duras. Olis, corazones. ¿Parece una manteca, no? Sí, pero puede ser mantequilla seca, aceite, mantequilla o manteca de cerdo, pero que tenga la cantidad que tiene que ser. ¡Ay, Rodillo! ¡Ay, sí es cierto, Rodillo! ¿Yo cómo le dije? Esto? Amor, no me acordaba cómo se llamaba este. Rodillo. Y yo diciéndole que si palo, no, para las tortillas, o cómo les dije. Chulada, dice Rosy. Bueno, miren, chiquillos, así es como la voy a dejar, ¿eh? Miren su tamaño. Miren qué bonita se mira, la masa, la textura, vean ustedes. Y no saca ninguna todavía. Es la primera. Ajá. Relájate, porque ahorita apenas estoy haciendo. ¿Quieres un taquito? Bien. Voy a empezar a ponerlas. Las voy a poner una para que ustedes vayan viendo cómo se va a hacer, ¿ok? Aquí, como les dije, va a ser sin filtros. No hay manera de que ustedes digan, híjole, Ingrid, nos mentiste. Esas tortillas no las hiciste tú. Así es que vamos a ver cómo nos queda, ¿ok? Deseenme toda la bendición del mundo. Ahora nada más un baño. Para que se te quite el dolor de cabeza. No, como un aburrimiento. Andas aburrido, amor. Tú te aburres conmigo. Yo y con aburro todo. cuando no digo malas palabras, cuando no puedo andar bromeando y como él no me acaba de bromear y ando aburrido. ¿Quién no te deja bromear, mentiroso? Como tengo que ya ser serio, así bien serio. Sí te dejo bromear, no seas mentiroso. Ay, sí. Es que luego te pones a estarme diciendo siempre malas palabras a mí y a veces a mí no me gusta. Miren, vamos a dejarla. ¿Cuánto tiempo tendremos que dejar? El Johnny. Dice el Johnny que ya no, que anda aburrido porque no lo dejo decir malas palabras y que él se aburre si no dice cosas así. Dice que porque si no yo lo estoy regañando. Le digo, pues es que luego no es que me lo digan malas palabras, enoja, es normal, no me asusto, pero a veces a mí no me gusta a mí personalmente como pareja no me gusta que nos hablemos mucho con palabras así groseras. No me gusta porque siento que ya ahí nos estamos perdiendo el respeto. Aunque yo respeto todas las personas, ¿verdad? Miren ustedes las bombitas que se están empezando a hacer. Ya le daré vuelta. A ver.
Ya le di vuelta. Pero parece que se siente un poquito... A ver, vamos a ver ahorita. Esta es la primera, es el cáliz. Vamos a ver. No le hagan ojo, chiquillos, no le hagan ojo. Como que el comal ocupa... ¿Saben qué me doy cuenta? El comal sí tiene que estar a fuego alto, ¿eh? Porque ahorita lo tenía a medio alto y estoy sintiendo que se está empezando a cocer de una manera lenta. Y está bien, pero siento que es más con el fuego alto, ¿verdad que sí, mis corazones? Dice, no se le va a spamar. ¿Qué es eso? Ahorita voy a ver, corazón, a ver. Mira, esta tortilla, vamos a ver qué tal nos queda. Ay, Dios. Esta ya está, ¿verdad que sí? Vean ustedes. ¿O le hace falta? ¿Saben qué siento? Como si se fuera a hacer durita. Yo siento que esta ya está. Y le voy a echar menos harina, fíjense, porque miren, esta se me hace que tiene mucha y me gusta. Miren, esta ya está lista. Vean ustedes cómo nos queda. Vamos a ver ahorita la prueba cómo nos va a ir quedando. A ver si es cierto ahorita que ya la tengamos ahí calientita. A ver si es cierto. Miren ustedes toda la harina. Ay, no. ¿Verdad que le eché mucha harina? Por eso me quedan tiesas. Por eso se me hace dura. Ay, chiquillos. A ver, vamos a ver. Voy a quitar esta harina que tiene por encima porque les digo la verdad. Si no le quito toda esta harina, esto lo que va a pasar es que se va a empezar a pegar. A ver, voy calculándole debajo y ahorita le vuelvo a subir, ¿no? Acuérdense que estamos haciendo cáliz de tortilla, chicos, ¿eh? A ver, vamos a leer qué nos están diciendo por aquí, ya que aquí en TikTok nadie nos quiere comentar. No es cierto, chiquillos. Dice Gandhi Drums. Gandhi, ¿todavía andas por aquí? Saluditos, corazón. Somos desde Tijuana. Sí, de Tijuana, Baja California, mi corazón. Estamos transmitiendo desde aquí. Dice, el comal se limpia. Sí, ¿verdad? Ya lo limpié. Gracias, Mari. Tiene que estar el comal bien caliente. Sí, lo voy a dejar ya bien alto el fuego porque ¿saben qué? Me di cuenta que... A ver... Todavía está pasando la prueba, vean, ahorita todavía está pasando la prueba, pero les digo una cosa, siento que el comal me va a ayudar más ahorita que esté más caliente, porque miren ustedes, aquí está la prueba todavía de que tiene su textura de tortilla, ¿eh? Ahí va la prueba todavía, ha pasado, pero vamos a ir viendo las demás, porque siento que esta primera no me quedó tal y como debe de ser. A ver, mis amores. ¿Cómo se llama? A ver. Roberto. Si te preguntan por qué fue que regresé. A ver. Ok, aquí es que ya me dio no sé qué ponerle tanta harina, ya no le voy a poner tanta, ¿verdad que sí, mis corazones? Miren, apenas llevamos una, pero les voy a decir una cosa, no voy a hacerlas todas, ¿ok? Voy a hacer nada más unas, ¿qué serán? Unas 6 y las otras 6 las vamos a dejar ahí, porque ustedes ¿qué dicen? Si las hago todas y no me quedan, me da cosita que para mañana ya no sirvan, o las dejo en una bolsita bien tapaditas, ¿verdad? Pero más sin ella. A ver, es tan bonito el pensar que tú piensas lo mismo. Tengo que hacerlo suave, yo soy bien brusca, ese es uno de los detalles que yo tengo, que soy súper brusca. Miren, tiene que estar bien limpio todo esto porque si no a la harina se le pegan cosas, ¿eh? Ay, parece que esta le estoy dando con más práctica. Cuando llegaste a mí, invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz.
Me gusta cuando me miras. Ay, chicos, chicas, quítenme esa costumbre de decir chicos, no es mala onda, pero es que hay muchas chicas también. Y no sé por qué tengo esa palabra bien pegada en la mente. Mi vicio es complacerte. A ver. Es que a veces, miren, me pasa esto. De que lo quiero estirar y se me hace así, toda chueca. Miren, ay no, Ingrid, así no se te ocurra hacerlo. Cálmate, cálmate, loquita, deja de estar presionada. Ay, ay. No tengo ojos para nadie. Y si los hago como chalupas, así, en vez de que parezca tortilla redondita. O sea que uno cuando las estira así solitas se van poniendo redondas, ¿verdad? Y mira, parece que ahí está. Me gusta cuando me miras. A ver. Ustedes dicen, ahí está buena, ¿ya no? Se vale arreglarla con la mano, ¿no? Es que siento que esta parte de aquí no me queda así como muy... Miren, así es como deben de quedar, ¿verdad? No las estiro mucho porque si las estiro de más también se me va a hacer fea, ¿verdad que sí? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo la voy dejando hacia mi criterio, ¿sale? Miren. Parece que esta me salió más redondita, así como la Ingrid. Y vamos a ver. Vamos a ver la prueba de esta, porque esta nos tiene que quedar mejor, ¿ok? Ahí van a ver ustedes. Vamos a subirle. Vamos a ver qué tal. Ay. Chiquichichín, chiquitipam, poquitipam. ¿Cuánto tiempo serán? ¿Un minuto? No sé, no tengo ni idea. O en cuanto ya empiece a cambiar de color o qué. Uy, es que no sé si las dejo más tiempo de lo normal. La volteo muy rápido. Loquis es una... Loquita, es un término muy desagradable. La educación siempre es necesaria. En serio, corazón. No, mi corazón. Yo sé que la educación es bien importante, pero cuando estamos jugando no pasa nada. No te preocupes por eso. Está en su corazón. Miren cómo se está inflando. ¿Saben qué me doy cuenta? Que cuando las hacemos con mantequilla queda como más, con una textura diferente. Miren, como que más gruesecita se siente, no sé qué deba. Pero yo he comido así delgaditas y que son hechas con mantequilla. Algún día me van a salir así, ¿verdad? Yo creo que esta ya está lista. Vean. Miren, ya está bien infladita. Vean ustedes qué bonita se ve. Uy. Yo creo que ya está, ¿verdad que sí, mis corazones? Si no, se me va a hacer dura. Vamos a ver esta. Todavía está la prueba de esta. Está súper bien. Esta ya está. Pasamos la prueba. Una más. Una más. Vamos a bajarle. Igual hay que limpiar el comal. Ay, se dieron cuenta que ya no le puse mucho harina y ya la pude estirar. Fíjense que eso es una ventaja más que yo ya tengo ahorita, porque no las podía estirar. Ay, perdónenme. Discúlpenme, esto a lo mejor es muy desagradable, pero ya saben que yo sufro de mis alergias. Antes no la podía estirar si no le ponía muchísima harina, se los prometo, muchísima. Y me quedaban peor que la primera que les enseñé ahorita.
pasatiempo, un juguete en su... Estoy trabajando, Mari dice, ahí te robo tu corona amarilla. Ay, Julio, porque no escribes, Julio, porque no nos quieres escribir, eres malo. Malo, malo. Miren ustedes, chiquillos. Miren ustedes la tortillita. Vean. Chiquillos. Voy a hacer nada más 6 tortillitas. ¿Ok? Las otras 3 les voy a decir por qué. Porque no tengo en dónde guardarlas y yo no confío que aquí vayan a durar para mañana bien hechecitas. Entonces voy a hacer esta. 2, 4, 6. Voy a hacer estas que están aquí. Miren. Vamos a hacer estas nada más. ¿Ok? Y voy a dejar estas 6 bolitas porque estas las voy a hacer mañana cuando vaya a hacer desayuno. ¿Kiroki? Ya sea desayuno, comida o algo. Estas ahorita me las voy a echar. Entonces vamos a poner las bolas por aquí. Pongamos las bolas por aquí para que ustedes las miren, miren. Nada más que no muy cerquitas porque también si las pongo muy cerca, chiquillos, ya después no tengo chance para poder hacer aquí. Entonces, un poquito de harina. Entonces vamos a empezar. Si se pueden dar cuenta, ahorita me están quedando bien redonditas a comparación de otras veces que llegué a hacer. Ay, jole, esta se me está pegando. Pero la textura en cuestión de la tortilla, ahorita voy a ver. Ahorita les voy a decir porque aquí lo importante es que la vamos a calar con un guisadito. Ay, ven lo que les digo, Ingrid, cálmate. Ay. Otra parte, hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué le pongo? ¿Harina al rodillo? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Ay, esta me va a quedar bien golpeadita. A ver si ahorita la puedo estirar bien. No le voy a dar vuelta ahí mismo porque siento que este lado está más trabajoso. ¿Por qué? No sé. Se quemó. Cálmate. ¿Qué se me quemó, Julio? Deja de estar criticando mis tortillas. Vas a ver que al rato voy a tener mi tortillería. Y cuando me digas, Ingrid, por favor, mándame unas tortillas para Argentina, por favor. Te voy a decir, no, Julio, porque se me queman las tortillas, Julio. No hay tortillas para ti. No te voy a mandar para que se te quite. Y cuando quieras venir a visitarme aquí en mi tortillería, te voy a decir, prohibido para el Julio, por favor. Porque el Julio dice que yo tengo tortillas quemadas. Ah, no, es más, le voy a decir al Julio véndanle, pero tortillas tostadas. Va a ser un pedido especial para Julio. Si me están saliendo más redonditas de lo normal, que yo normalmente no me quedan así, me quedan bien feitas. Pero estoy viendo que la textura en cuestiones de... no están quedando bien suavecitas, no sé, chicos, ¿qué me hace falta? Ustedes díganme. Ok, entonces, vengan ustedes. Ya no los quiero mover en el sentido de que estén batallando junto conmigo, en que los mareé. Voy a ponerla y ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar, Ahí está. A ver. ¿Le subo? ¿Qué andas haciendo por aquí? Ay, mi bebita. Miren. Miren. Miren mi preciosura. Está esperando mi bebé.
Miren, chiquillos. Miren quién está por ahí. Ay, es que ustedes los estoy tapando. Miren. Ella es Acusita. Y les voy a contar una cosa. Es que creí que no se miraba. Ella les voy a decir una cosa. Acusita tiene bebés en la pancita. ¿Verdad que sí, mi vida? ¿Qué estás haciendo aquí con la mamá? ¿Qué estás aquí mirándome, perrano y toda la cosa? No te puedo abrazar, mi amor. Porque tienes esa cara de tontita tan hermosa. Como si no rompes ni un plato y eres más canija que nada, mi amor. No te puedo agarrar, te lo prometo, bebé. Quiere que la agarre, pero no puedo. Mi niña preciosa. ¡Ay, la tortilla! Julio, por tu culpa se me quemó. Ya viene a comer tortillas quemadas el Johnny. Ahorita les voy a mostrar cómo me quedó esta. Acusita, piquiponas, no me interrumpas, mamá. Sobre todo cuando aquí te tengo y te... Miren. Miren. Miren, miren ustedes. Por poco se me pasa, ¿verdad que sí? A ver. ¡Ay! Sí están pasando la prueba, miren, ya se enfriaron y quiero que ustedes miren cómo se están doblando. Si hay tortillas, si hay tortilla. Estamos aprendiendo. Vamos a bajarle. Y estar contigo, aunque sea un instante. Ahí está, ya le bajé, ya le quité la harinita. Vean ustedes que si hay tortilla. Vean, vamos a ver la prueba. Ahí va, esta es la última que puse. Miren ustedes, ¿ok? Ahí pasa la prueba, ya se puede hacer taquito, ya es ventaja. Vean ustedes. Se puede hacer taquito, ya hay tortilla, es ventaja. Miren la primerita que hice. Se puede hacer rollito, ya es ventaja. Entonces quiere decir que nos están quedando bien las tortillitas, mis amores. Soy feliz, realmente feliz. Soy feliz. Vamos a hacer otra. Vamos a ver. Todavía nos faltan ya. Ok, ustedes ya están viendo que sí están quedando. Ahorita les voy a decir las cantidades que utilizamos para las personitas que van llegando, por si quieren ir practicando con esta recetita facilita y sencillita en su casa, ya que si son principiantes, así como yo, que no tienen tanta experiencia, les voy a dejar este videito grabado y ahorita les voy a decir al final cuánto es lo que utilizamos. Muchos ya llegaron a tiempo, otros no alcanzaron a mirar cómo la preparamos, pero por eso no hay problema, chiquillos. La Ingrid saben que es bien mitotera y todo les dice. Yo ya me siento toda una experta haciendo tortillas. Miren. Miren, ya hasta las puedo hacer más redonditas fácil. Y yo tanto que batallaba. Es que yo cuando agarraba el rodillo, me daba miedo darle. Cuando yo le daba con esta cosa, yo sentía que... No, es que soy brusca y terminó pellizcándola, mira, como esta que se está pellizcando ya de aquí. Pero yo lo que hacía es que le aventaba mucha harina. Miren. Miren. O sea, que no agarren el palo y lo apachurren así con todo. No, agárrenlo
medio suelten los dedos, miren, aflojen la manita así flojita, flojita, miren, así flojita. Y ya nada más, así, miren. Que les dé vuelta también esto, o sea, no lo agarren así duro. Les digo porque son cosas que yo hago y eso hace que la tortilla no me quede. Y así ya, miren. Ahí le van calculando para que de cómo vayan viendo por las orillas que no les quede muy gruesa, ¿eh? Ahí está. Miren, pues también no me importa. Miren, 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 miren. Esta es tortilla, ¿verdad que sí? Ay, sin treguas. Ahorita le doy otra estiradita. Vénganse por acá conmigo. Es que estos, sí, necesito conseguir un enlace para celular. Le voy a dar una última estiradita porque ahorita que la volví a dejar ahí, se me bajó. Para poderlos poner así, aquí arriba. Es que este es un tripié largo. Vamos a ponerlo. Ay, esta trae mucha harina abajo. Vamos a subirle. Hiciste heridas fuertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir dándote amor. ¿Quién te ordenó? Por unos pinches pesos tú le has hecho 1000 heridas a mi corazón. Mi hijo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías. Yo no creía, me molesté. Hasta perdí un amigo por haberte defendido. Ay, 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 me equivoqué. Le di vuelta. No sé si ya estaba, apenas estaba empezando a inflar, pero yo ya lo quité. Tengo heridas tuyas, porque cada canción que te recuerdo, si te juro que no miento, que no miento, que no miento. Unas partes me quedaron una me quedó más delgadita, otro lugar me quedó un poquito más grueso, pero no pasa nada. Por tu maldito recuerdo me cantinas, mil cantinas donde quería olvidarte, no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. Mil botellas he tomado. Uy, como que ya me están quedando más mejor las tortillas. Miren, esta es una muestra. ¿Cómo nos queda? Medio kilo de harina de trigo, todo uso. Una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo para hornear, 60 gramos de mantequilla y una taza de agua caliente. Con eso, chiquillos, una buena amasada, reposo de 20 minutos y vean las tortillitas que estamos haciendo. Mil heridas. Ahorita vamos a comer rico. Miren ustedes qué tortillitas tan deliciosas están quedando. Tiririri. Ok, vamos a bajarle y a darle una limpiadita. Es que, ¿saben una cosa? Acá está. ¿Qué le voy a hacer? Y si no se termina esta noche, es lindita, para que haga lo que sea. Cuando yo me amo esa canción, no sé por qué, ni sé yo, ni por qué te gusta mucho, lo sé, me gusta. Es que me gusta el ritmo de las canciones. A ver, mis corazones, ¿qué dice? Voy a poner por acá a mis amores, vénganse. Oye, una pregunta, aquí puedo buscar un novio. Ay, María Payén. Te pasas, María. ¿Para qué quieres tener novio, María? No. Pues mira, yo te recomiendo que tengas amigos, amigas, es más bonito. Es bonito tener una relación, pero
Les voy a decir una cosa, cuando no estamos preparados para tener ni siquiera un noviazgo, lo único que hacen nomás es quitarnos el tiempo. Y en vez de hacer cosas productivas, ahí estamos dándole tiempo nada más al novio. Que por qué no nos contesta el celular, que si está enojado, que si va a venir el día de hoy, que si no lo dejaron vernos. Ay, no. Es pura quebradera de cabeza. Mejor mira, ten amigas, diviértete, mi corazón. Aquí vas a encontrar muchas amigas con las que puedas platicar. En un momento te vas a poder divertir como tú quieras y sin necesidad de tener pololo. Es que la verdad, sí, chicos, ¿para qué quieren tener novio? Todos andamos ahí ansiosas para que nos anden agarrando la mano, para que nos anden ahí besuqueando todas y todo, y a la mera hora nos sale un pelafustano. Ay, no. Es el consejo que yo te doy, no tengas novio. Yo si regresara a mis tiempos de atrás, en mi chiquitez, cuando estaba chiquicita, no tengo novios. La verdad, chicos, no les voy a echar mentiras, yo no hubiese tenido novios. Yo soy muy renegona con los hombres, me sacan mucho el tapón. Siento que los hombres son un reto para mi vida con su manera de pensar, su manera de ser. Creo que son un gran reto para mí, porque me desesperan. Me desesperan, Julio. Van a decir, pobre Johnny. Es que los hombres tienen una manera de pensar muy rara, chicos. Miren, como aquí ya me estoy apoyando de que ya no se me va. Ahorita la voy a hacer aquí. Como que ya me está gustando. Yo no voy a hacer toda una tortillera. Yo creo que cuando el día que yo tenga para poner un negocio, es un restaurante, una tortillería, yo le voy a poner de todo. Miren. Oigan, ya me están empezando a salir bien derechuequis. Ya me están empezando a salir derechitas. Miren, lo único malo es esa parte, que no me queda bien Vénganse por acá. Ustedes sí los tengo que estar moviendo cada ratito, mis amores. Por el... Miren, chiquillos, miren. Y les muestro porque acuérdense que esto... Estoy aprendiendo, estoy practicando con todos ustedes aquí. Acuérdense que estamos haciendo el cáliz y no me animo a ir haciendo. Hay muchas personas que ya tienen práctica, que van poniendo una y van amasando otra y saquen una y meten otra. Yo no tengo esa práctica porque se me olvida que la tengo en el comal y la verdad voy a terminar dejándola. Hoy me pasó lo que les dije. Creo que en la parte del centro me quedó más delgadita y lo de alrededor me quedó más gruesa y siento que así va a quedar, esa parte se va a hacer durita. A ver, voy a subirle. Vamos a ver. ¿Qué es lo que le hizo falta para que quedara? Ay, gracias, chiquillos, en TikTok. Dejen sus corazoncitos, síganos, dejen sus likes. No sé, corazoncitos son likes igual, ¿no? Dejen sus corazoncitos, chiquillos, dejen sus likes. Gracias a esas 48 personitas que nos están acompañando aquí en YouTube. Gracias, chiquillos. Dice, Julio está trabajando, ya escapa otra vez. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes le creen a Julio que está trabajando? Mira, Julio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros, ¿cómo sabemos si es verdad, Julio? A lo mejor el Julio dice que está trabajando y que está echándotelo a todos los kilos del mundo y de seguro está sentadito, nada más viendo la TV, ¿verdad? Dinos la verdad, Julio. Yo quiero saber esto. Me hizo falta ponerle más mantequilla. Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que nos hizo falta. ¿Por qué no se inflan así, grandototas, así como un bombón? Que ya no siente nada. Este recordatorio. En cara, me vuelto en las caras, me quita el...
Ahí va. Mi pedazo de sol. Miren, les voy a enseñar. Les dije que aquí no va a haber filtros ni nada. Vean ustedes. Ay, es que aquí se ve feito. Miren, esta me quedó más delgadita. Y acá más gruesa, miren, hasta parece que se quiso hacer dura, miren, miren. No quedó esta. Esto es lo que les dije, miren, cuando queda bien delgadita, miren. Esto pasa. ¡Ay, no! ¡Uy, eso es un fracaso! ¡Ay, no! ¡Qué pena ajena me da! ¡Ay, Diosito! ¿Por qué no me quedó esa tortilla? Les dije que si quedaba muy delgadita, así me quedaban. ¡Ey, dejen! Yorka, ¿cómo estás? Yorka, buenas noches. No, mi corazón, yo ahorita me voy a cenar algo bien delicioso. Ahorita les voy a mostrar qué hice. Pero el punto es que estamos haciendo unas tortillas de harina. Bienvenido, Yorkael. No, es Yorka, es que no es Yorkael. Yo siempre lo confundo. Oye, Yorkael ya no ha venido. Miren ustedes, chicos. ¿Por qué me quedó así? Vamos a centrarnos bien en el estirado porque ya me di cuenta que, miren, la dejé bien delgadita y se me hizo tostada. Entonces no la vamos a dejar tan delgadita para que no se queme y nos haga dura. Es que les digo, tiene su chiste, no nada más es hacer tortillas y ya. Ay, ya sé hacer tortillas, te quedó bien. Pero una vez de que la masa ya esté lista, a ver, ¿qué dices de lo demás? Ay, mis corazones. No la voy a dejar muy estirada esta porque si yo empiezo a darme cuenta que ya está muy delgadita y ya se empieza a ver como transparente de un lado, ya no le voy a estirar más porque si no va a pasar lo que me pasó ahorita. Ya vieron que se me puso... se me quebró. Esta la voy a dejar así. Miren, la voy a dejar así. Vamos a ver qué tal nos queda, ¿ok? Yo por quererla dejar más grande, por quererla dejar más grande, más extendida, no me quedó. Ya nomás nos falta una, ya casi estamos por terminar. Son 6 tortillitas, estoy dejando 6 de reposo para mañana. Incluso mañana voy a ver esas 6 cómo se me van a estirar, cómo se me van a inflar. Voy a ver mañana cómo me quedan. Vamos a dejar el comal así en alto. Y aquí lo que voy haciendo es que voy a empezar a calentar el guisadito con el que me lo voy a comer. Porque ahorita van a ver ustedes qué delicioso me voy a comer. Estas tortillitas están empezando a inflar, fíjense. Ay, es que no sé si les estoy dando la vuelta muy rápido. ¡Ay! Miren, miren este guarachudo que me... Miren esta tortilla. Aquí están las otras, miren, no se me asusten. Esa porque quedó bien delgadita, pero miren, aquí está 1, 2, 3, 4. Miren, aquí están las tortillitas. Estas ya están frías. Miren. O sea que para hacer la primera vez que hago después de tanto tiempo y volver a practicar, no me quedaron tan mal. Esta me va a gustar porque esta me va a quedar bien gruesa. Si muevo mi cintura, no va a quedar. Acusita, no va a quedar esto, mamá. Porque la tortilla yo no lo sabo hacer tortillas. Acusita, piquipona, yo ya no sabo qué hacer porque no me quedan las tortillas, mamá. ¿Tú me quieres ayudar a hacer tortillitas?
Miren ustedes. Miren. Esta me quedó gruesa. Ahí ustedes la están viendo el gruesor, vean. Y hasta chiquita. ¿Ven? No me quedan todas igual. Ay, Dios santo. Vamos a quitarle el exceso de la harina esta. ¿Qué estoy haciendo mal? No sé qué estoy haciendo mal. Se te antojó, mi corazón. En serio. Yo sé que buenas van a estar de sabor y todo, pero no me quedan bien. Vamos a darle unas nalgadas a la de esta. Vamos a ver. Esa es la patadita, la nalgadita de la suerte. Vamos a ver esta. Que está que mujer. A ver. A lo mejor es en el amasado. En el estirado. A ver. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer con delicadeza. Sin ser tan brusca. A ver, vamos a ver, aquí ya se me empezó a hacer, miren, a doblar, porque yo ya me di cuenta que donde se empieza a doblar así, miren, a hacer como chalupita hacia arriba, ya está delgadito de ahí. Entonces le voy a dar vuelta aquí, miren, este está más grueso, pues vamos a empezar a darle por aquí. A ver. Dije que ahí iba a dar, ¿verdad? Ya la volví a regresar de donde no era. Ay, cómo quisiera tener práctica para poder hacer tortillas y que me queden bien perris. Ahí está. Ya no la quiero dejar tan delgadita, así. No, es que ya le tengo miedo. Me quedó ahorita toda tiesa, se me hizo dura. Ya estoy empezando a chillar, ya me está chillando un ojo, no sé ni por qué. Ingrid, tranquila, mija, todo está bien. Esto es parte del proceso cuando tienes que aprender algo. O echas a perder siempre algo, nada va a ser perfecto, pero con el tiempo y la práctica vamos a ir buscando la perfección de todo esto, ¿ok? Así es que estas no van a ser las únicas tortillitas que vaya a hacer en vivo, chicos, porque aquí vamos a ir mejorando y perfeccionando esta receta. Hoy hicimos con 60 gramos de mantequilla, medio kilo de harina todo uso, una cucharada de sal y una cucharadita de polvo para hornear. Miren, ¿ok? Es que está bien, miren, está bien su textura, todo. Lo único que no la sé estirar. Miren, vengan ustedes. Ahorita les voy a leer. Julio, ¿qué andas diciendo por ahí, Julio? Ahorita les voy a leer, Julio, porque si me entretengo platicando de todo como todo el tiempo. Miren. Miren con lo que voy a acompañar esto, chiquillos. Espérenme, miren. Dándole like a la foto mía. ¿Será que ya lo tengo que voltear? Es que no sé si le estoy dejando el tiempo adecuado para tenerla que voltear ya. Miren ustedes. Miren. ¡Ay, qué rico! Ay, hice un picadillito porque tenía bastantes chiles poblanos ahí. Miren, miren ustedes qué bonitos está esta. Oh my God. No inventen, ¿por qué la otra me quedó tiesa? ¿Por qué las otras no se me inflaron como esta? Miren ustedes qué bonito se está inflando la bombita esta. ¿Le tendré que estar dando varias vueltas o qué? Ok, ustedes van a ver. Esta es la última que hice, ¿ok? Última. Las otras 6 las dejé reposando porque de medio kilo de harina nos salió media docena. Perdón, una docena, yo estoy haciendo media docena para ahorita y la otra media la voy a dejar para mañana. Vean ustedes, esto ya está listo, chiquillos. Y quiero mostrarles cómo es que nos quedaron las demás tortillas. Miren, aquí están.
Vean. Miren ustedes. Ya está. ¿Se dieron cuenta cómo quedan las tortillas de la Ingrid? Pero miren, esta está bien. Esta me quedó más chiquita y más gruesa. Se siente su textura más diferente. Miren, esta la dejé delgadita. No cometan este error que yo hice, chiquillos. Ahorita les voy a enseñar. Miren, dejarla muy delgadita. Estas son las cosas, bueno, las consecuencias, las fallas que pueden llegar a suceder. Y miren, estas quedaron con una textura perfecta. Entonces, sí funcionó. De todas las 6 tortillas que hice, una nomás me quedó mal porque vean, este es el error que no deben de cometer. No las dejen muy delgadas porque esto va a pasar. Aquí está, miren, sin filtro y sin nada, chiquillos. Y miren, voy a usar la primerita que hice, ¿ok? Miren ustedes, yo preparé este guisadito el día de hoy antes de empezar con ustedes temprano. De hecho, les subí una historia, chiquillos, por si no nos, aquí en YouTube, si no nos siguen en TikTok, vayan a seguirnos en TikTok. Nos van a encontrar como @IngridCulinary. Y ahí les comparto a veces historiecitas, chiquillos, ¿ok? Normalmente no es como que todo el día estoy compartiendo porque, pues, obviamente a veces no quiero compartirles cosas que a lo mejor no les llame la atención, no sé, pero trato de compartirles cuando hacen algo que yo siento que es de mi agrado, que pues les comparto. Hoy les compartí la historia cuando estaba terminando de preparar este guisadito. En cuanto lo subí, apenas lo estaba terminando de hacer. Para poderles informar que el día de hoy, vean ustedes. Aquí vamos a hacerlo. Ay, es que, bueno, lo voy a poner aquí. Ahorita los muevo, ¿ok, mis amores? Aquí, miren ustedes. También hice arroz. No crean que nomás hice eso, miren. Hice arrocito. El Johnny comió, yo no. De hecho, el arrocito se lo voy a poner frío a este guisadito. Miren. Ay, qué rico taco me voy a comer. No me van a decir que no. Estas tortillitas, la verdad, sí fueron. Voy a agarrar esta cucharita, ¿ok? Para poderle poner poquito arroz. El comal ya está apagado, chicos, ¿eh? No piensen que me voy a quemar, ni que se me va a hacer dura, ya lo apagué. Y les voy a contar una cosa. ¿Se acuerdan que en la semana que hicimos live para esta salsita bien sabrosa para los taquitos que preparamos? Creo que lo hice para los tacos de papa. Miren, todavía tengo, nada más que ya la cambié en un frasco más chiquito para que se vea más limpio. Y miren ustedes. Miren. ¡Ay, qué rico! Y no me van a decir que no se va a poder hacer taquito. Miren. ¡Ay! Está bien caliente. Vénganse por acá conmigo. ¡Ay! ¿Cuánto le dan a las tortillas que hice, chiquillos? Díganme la verdad. ¿Cuánto me da? ¿Ustedes qué dicen? ¡Acusita! Esa cosita se pasa. A ver, los voy a poner por aquí, mis corazones, para poderlos leer a todos por igual. Y vean ustedes, ya me hice un taquito con la tortilla de harina que preparamos aquí en la casa. Ok, les voy a recordar a las personitas que van llegando, esta recetita de tortillitas de harina que hice el día de hoy son prácticas que estoy haciendo porque yo también estoy aprendiendo, ya que no tengo la experiencia para hacerla súper bien. Miren ustedes, ya se me hizo durita porque la dejé mucho tiempo en el comal, ¿verdad? Ahorita me voy a comer otro para que vean ahorita la textura de estas tortillas. Vean, esta fue un error que cometí tan grande, haberla dejado muy delgadita y quedó, y es lo delgado, porque vean ustedes, aquí que está grueso, o sea que está bien,
se puede doblar. Pero miren aquí que está delgadito, cómo quedó. No cometan ese error de dejarlas tan delgaditas porque vean ustedes. ¡Uy! ¿Cómo puede ser posible que la Ingrid haga estas tortillas? Ay, no. Y vean, aquí están las otras. Miren. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Están hechas con mantequilla. Bien sencillito, pura salecita. Sal, polvo para hornear. Harina todo, de trigo todo uso. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal quedaron. Mmm. Mmm. Les digo una cosa, están buenas, ya se dieron cuenta, están comibles, el sabor de la tortilla está muy bien. Les voy a decir una cosa, a mí, a ver, ustedes díganme sus puntos de vista si son ya expertos en hacer tortillas. ¿Qué es lo que me falla para, por qué me quedaron así? Yo siento que le hace falta quedar, están bien, tienen cuerpo, tienen textura, pero siento que pueden quedar mucho más suavecitas. Entonces, vamos a hacer para la próxima, que lleguemos a hacer las otra prueba de tortillas aquí en el canal Mis Corazones, vamos a buscarle con otra cantidad de la mantequilla. Yo voy a seguir haciendo con mantequilla porque quiero encontrar la cantidad exacta para que pueda decirles yo, miren, así quedaron perfectas, con esta cantidad quedaron súper suaves, y calarlas al otro día y que también se sientan igual. Porque una vez que ya las dejas reposando, muchas veces ya no quedan igual. Estas, les voy a decir una cosa, estas ya se enfriaron. Estas yo ya nada más, miren, es que vean ustedes. Vean, miren, ahí está la prueba que sí es tortilla. Miren, si es tortilla, están súper bien. Lo único que yo no sé por qué no las puedo estirar y que me queden mucho más suavecitas. O sea, las quiero dejar un punto más delgadas y más suaves. No sé cómo hacerle. Sazón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué estás cocinando? Es muy bonita. Nelson, buenas noches, Nelson. Cociné. Bueno, el día de hoy nos sumergimos en el reto. Bueno, la Ingrid se sumergió en el reto de preparar unas tortillas de harina aquí en vivo con ustedes. Más que nada, chiquillos, porque yo no tengo la experiencia ni la práctica para poderlas hacer así al 100, bien como deben de ser. Entonces, como es algo que a mí me gusta, les voy a decir, a mí me gusta más comerlas caseras. Y sobre todo, porque a mí no, algo que a mí me choca, les voy a decir, me choca andar correteando a la mera hora las cosas que se necesitan. Y aquí, por ejemplo, en mi caso, por lo regular siempre es la tortilla y algo de tomar. Entonces yo digo, a veces yo tengo harinas ahí, pero les voy a ser sincera, uno de los motivos es que soy bien huevonitis. Ya se dieron cuenta que al estar amasando yo, ay, es como, ahora sí que les voy a decir, esos son como mis peores retos, porque, ay, me empieza la sudoración a todo lo que da, chiquillos. Es que yo, la verdad, no puedo estar haciendo así como mucha fuerza porque soy muy calurosa. Y cuando hago este tipo de cosas que tengo que amasar, me encanta hacer recetas así, pero son un reto para mí porque no soporto el calor, el estar haciendo tanto eso. Y sobre todo porque quiero aprender más que nada porque, por lo que les estoy diciendo, y aparte que a veces me preguntan cómo hacer tortillas de harina, o a veces me piden un consejo y no sé, y digo, bueno, ¿por qué no mejor, en vez de estar oceando qué otras cosas hacer, por qué no me pongo a practicar para tener la experiencia y ya poderles compartir una buena receta y ya poder hacer yo también más seguido aquí en casa? Es que les voy a decir una cosa. A mí me encanta, yo soy bien quesera. Me encantan las quesadillas, los burritos, ya se dieron cuenta.
Creo que eso es uno de mis meros moles. Yo con que tenga quesadillas o que tenga algún guisado y tortillas de harina, yo no me complico la vida. Yo me puedo hacer un burrito de frijol, una quesadilla. Si hay comida que quedó de un día anterior o algo, yo soy feliz teniendo esas tortillitas porque hoy me hago burritos. Ay, perdón. Entonces me gusta muchísimo es tener tortillas, tener quesito. Así que no hay nada mejor como hacerlas en casa. Y sí, miren, tengo que ir mejorando. No crean que me quedan así súper guau. Pero esta receta que les compartí, creo que no está tan mal, ¿no? Dice, Sazón Mexicano dice, Yanisibu, buenas noches mi corazón, bienvenida, gracias por venirnos a acompañar. Dice, amiga Ingrid, dice Sazón, procura darle un punto exacto, la práctica hace al maestro y no le pongas mucha harina, Dios te bendiga. Sí, ¿verdad que eso pasa? Que a lo mejor al momento de que las vaya a estirar le pongo mucha harina. ¿Y eso será que hace que me las deje más tiesas o qué? Pero es que no sé cómo estirarlas cuando no tienen mucha harina. Se me hacen todas chuecas como moño. Y luego ya se dieron cuenta ahorita que en vez de que queden bien estiraditas, se me hacen así. Y luego ya después no hallo cómo volverlas a estirar para que se acomoden, porque ya quedó un gordote así todo. Ay, no. Pero bueno, vamos a ir practicando más. Vamos a ir tomando los consejos que nos dice nuestro amigo Sazón Mexicano. Acuérdense, chiquillos, por los que no lo conocen, en TikTok, chiquillos, si quieren conocer a más personitas que se dediquen a la cocina y no como la Ingrid, que no es tan experta. Aquí sí hay expertos en cocina, mis corazones, como Sazón Mexicano, que nos comparte muchísimos postres y cosas que él hace en su trabajo, ya que él tiene un restaurante. Y nos da muchos tips bien padres, así es que si en TikTok no lo conocen, vayan a buscarlo como Sazón Muy Mexicano. Así se llama el canal, ¿verdad? Sazón Muy Mexicano, @Sazón Muy Mexicano, ahí lo van a encontrar. Sube repostería y comparte cosas padres. Y también a Cocinando con Rosy, chicos. Vayan a mirar en YouTube a Cocinando con Rosy. También nos comparte recetas caseritas bien padres. Nada más que ellos sí tienen mucha experiencia en cocina. Yo no, chicos. Mi concepto en la cocina para compartir con ustedes es más que nada convivir y poderles compartir lo que yo voy aprendiendo conforme va pasando el tiempo, que voy haciendo recetitas nuevas, improvisando y todo. Pero más que nada ese es en el concepto que nosotros tenemos aquí en el canal, ¿ok? Aquí cocinamos, improvisamos y todo, y vamos sacando cosas nuevas, aquí vamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo. No vayan a esperar que yo ya soy una chef titulada, nada que ver, chicos, al contrario, yo estoy aprendiendo aquí con ustedes, pero me encanta compartirlo. Y una que otra cosita que aprendí en el restaurante, no les voy a decir que no estoy tan cegada en muchas cosas, que también les comparto tips que yo llegué a aprender, pero pues no tengo como que mucha experiencia. ¿Quieres un burrito? ¿Sí? Ya vino el Johnny, se le antojó un burrito. Porque no has venido a saludar, mi amor. Aquí saludé, buenas noches. ¿No lo saludaste en el chat? No. Ay. Pero así también ya tengo la tortilla hecha, ¿no? ¿O no? Sí, pero no está caliente. ¿Cómo no está caliente? No, ya se enfrió. Mira. Así mero. Y nomás te pongo el guisado. Mira, amor. El Johnny de primero no se quería comer mis tortillas. ¿Te acuerdas, amor? Sí. Me las agarraba. Ay, perdón, amor. Traigo mucha flemita, pero aquí te voy a hacer el taquito. Pero así poquito. Sí. No le pongo casi chiles, ¿verdad? No, sí muy gordote, no. Ay, no, el Johnny me hizo enojar ahora. Es que no es que me haga enojar, chicas y chicos, sino que me agüité. Porque yo estoy aquí bien preocupada haciéndole de comer ya tarde porque no ha desayunado, porque este señorito trae un reloj bien revoltijeado y no come. Y no come. ¿Y qué creen que pasó?
que yo le hago un guisado bien rico con chile poblano y viene el señor a hacerse un taco. Ah, no. Miren, esto es para el Johnny. ¿Te pongo salsita? No, crema. ¿Crema? ¿No hay crema? ¿Cómo no? ¿Dónde? Pues una de cartón. ¿Quieres que le ponga la crema para abrirla? Sí. ¿Y por qué con crema, loco? Casi sabe bueno, Jaime. Ay, no manches. Me cuenta que estás comiendo arroz con crema, ¿sí? Arroz con crema, pero ese es picadillo. Y el Johnny se empieza a servir y empieza a quitarle los chiles. ¿Qué le pasa? Le dije, está bien bueno, es picadillo. Los chiles son los que no me gustan. Este chile sí me Es gusta. poblano, mi amor. El otro no. Y le empezó a quitar los chiles. Mire, Y aparte, aquí está el taquito del Johnny. Ya me da mucha gastritis, ya estoy viejito ya. mire. ¿Le pongo salsa, no? No, Ay, amor, está bien buena esta salsita. poquito. Y le empieza a quitar los chiles y yo me agüité. Le digo a Johnny, no manches, le digo, estoy esperándome para cocinarte bien. Miren, cómo sí quedó una tortilla bien hechecita, ¿eh? Miren, te lo hago taquito. Miren, esta sí quedó súper bien. Lo que pasa es que ahorita yo dejé remojando lo dejé en el comal y se puso tiesa. De nada me aprovecho. Y me agüité porque hagan de cuenta que llega Johnny y le empieza a quitar los chiles, esculcar nomás la carne. Y le digo, no manches, le dije, por eso no me gusta cocinar hasta que tú no me digas cómo hacerte la comida, porque cuando yo la preparo a mi idea, que decir, lo voy a hacer así, no le agrada algo y le empieza a quitar o no se lo come con agrado y empecé a ver que empezó a esculcar los chiles, a quitarlo. Y le dije eso y luego me dije, ay, dice, sí me gustó, sí le estoy echando chile, y pues yo me sentí mal porque estoy tatemando los chiles, pelándolos, quitándole la semilla, haciendo todo un proceso para que el señor no le haya querido con chile a la última hora. Digo, amor, le eché los chiles para que no se queden, porque ya compramos nosotros nuestro mandado para unas 15 días y a veces no tenemos tiempo de cocinar y saben que las verduras tienen un cierto tiempo de vida, pues porque si están mucho tiempo en humedad se van a consumir y se oxidan. Entonces yo ya tenía que hacer esos chiles, dije, bueno, para hacer chiles rellenos ahorita dije, va a ser mucho. Entonces dije, voy a hacer un picadillo y lo sazoné con chile, tomate, cebolla, cilantrito, sus especies y le puse chile poblano, asadito bien rico y el Johnny haciéndose de un lado, no hombre, pues me hizo renegar. No, pero estoy faltando, ¿no? Por favor. ¿Quieres algo de tomar? Ahorita todo aquí. ¿Dónde? ¿Oye? No, hombre, pues. Está bueno, fíjate. Está bueno. ¿Y las tortillas qué tal quedaron? No, las tortillas no. La verdad, no. No ¿Y está. ahí tienes otra, güey? Sí, ¿quieres Pero otra? calienta esa. ¿Pero la caliento? Ah, te dije, loco. No, para ver la diferencia, pues. No, pues va a ser lo mismo. De hecho, no la puedo calentar mucho porque ya hasta me da miedo. Me da miedo calentarla sin que se haga dura. Pero no creo, ¿verdad? Ya quedaron bien así. Yo digo que si le echas manteca de ese puerco, te van a quedar así hasta como... Es que estoy haciendo prácticas, amor, y vamos a hacer varias recetas de tortillas de harina porque estamos enseñando, hay muchas personitas que no saben hacer tortillas de harina y también están aprendiendo igual que yo, así es que yo lo que estoy haciendo es compartirles cómo es el proceso y cómo voy mejorando para ya que quede una receta exacta y sobre todo aquí con el apoyo de mis preciosuras Mari, Rosy, que ellas saben, son expertas. Bueno, yo no me pongo con Sansón a las patadas. Ellas tienen más experiencias que yo y yo les tengo que hacer caso. Ah, y también la sazón. Porque imagínense, yo que estoy aprendiendo, el que yo sepa hacer 2, 3 cositas y que sepa identificar especies y ya sé más o menos hacer un tipo de mezclas. ¿Me pasó una cuchara, no? Ya bueno, no estoy esperando que el comal se caliente. No quiere decir que yo tengo toda la experiencia del mundo. Mira. ¿Me le pones más arroz? ¿Más arrocito? Sí. Ok. Por favor.
Ustedes ya se dieron cuenta, miren. Pero no se asusten, miren, acá están las demás. Pero miren, cuando comete uno errores, aquí está la prueba. Cuando uno trata de hacer las cosas bien, miren, aquí está la prueba. Cualquier mínimo error puede pasar este tipo de cosas. Consigo una prensa que es eléctrica, que nomás la aplasta y ya se hace la tortilla. Vamos a poner esta. Pone la bola. Ah, sí, cierto, amor. Eso estaría padre, pero hay amor con trabajos. Apenas estoy empezando a darle su punto de amasado exacto. Chicos, dejen sus corazoncitos, chiquillos, no sean malitos. Apoyen este like dejando sus corazoncitos. Aquí en YouTube dejen sus likes, gracias, porque ya somos 52 likes, chiquillos. Casi nunca llegamos muy alto en los likes, así es que ayúdenos, chiquillos. Voy a empezar a ponerles metas en los likes. Si llegamos a ciertas cantidades de likes para poder abrir un día más y poder conversar aquí con ustedes el domingo. Pero a veces no me conecto porque siento que digo, ay no, a lo mejor van a decir, qué enfadosa la Ingrid. Ya está ahí. Es que les digo una cosa, dentro de mí tengo muchas inseguridades. Vean, ya está calentadita, ya le di una calentada. Vean, ay, ya la calenté. Así porque la yema de los dedos ya me... Poquita carne, que diga carne sí. Y chiles casi no, ¿verdad? Sí, también. Ay, porque hace rato andabas con tu cara de pedo. Que se agarre, te estoy diciendo, si chile poblano sí me gusta, María. Ay, yo pensaba nomás que ya me había echado chile y tú pues diciéndome... O será porque te dije... No está alegando ahí contigo, la verdad. Yo te dije, o porque te dije, sirve tú. Ay, ¿tú crees que eso me voy a enojar yo porque miras que me sirva yo? No, porque a veces piensas que no te quiero hacer caso y yo estoy ocupada. Lo que pasa es que yo ya traía el tiempo encima. ¿Crema, mamá? Miren, cremita. Salsita. Ya, basta. ¿Con esa salsita? Sí. Espérate, le faltó que le echara. Ah, es que nomás cayó en medio y el chiste es que tiene que llevar todo. Aparte me como la mitad porque ya siento que me... Uy, miren los burruelos del Johnny. Ya te llenaste. Yo voy a hacerme otro. ¿Me como ese? ¿O la mitad? ¿Seguro? ¿Seguro, amor? Entonces, déjenme, voy a agarrar la mitad de ese juguito que Johnny me va a dar, Yo mi punto de vista, amor. ¿Te acuerdas que escuché lo mismo? A ver. ¿No te voy a enojar? Dime. Yo le eché la manteca. Es que el Johnny, vean, el Johnny me está diciendo que... La manteca la va a hacer así como aguadita, así como elástica. Mira, es que, a ver, ¿ustedes qué dicen? Dice el Johnny que porque necesita tener manteca para que queden bien, pero estamos haciendo una prueba cómo quedan con mantequilla, amor, para las personas que no tienen acceso a poder conseguir manteca de cerdo, lo que viene siendo natural. Entonces estamos haciendo pruebas para que cualquier persona pueda... No sé si natural o no, pero... Para que cualquier persona tenga la accesibilidad y pueda hacer en su casa, ya sea con mantequilla, ya sea con aceite. Con manteca ese Rosarito. La Inca. No, de hecho, Rosy las prepara con Inca. Sí. Pues la Inca no sale igual la tortilla con esa manteca Inca porque es como vegetal. Si tú le pones manteca de puerco, esa como la Rosarito, pues es la que yo conozco, pues, o de la... Es la comercial, pues, ¿sí me entiendes? Con esa quedan chidas. Mira, estas sí quedaron tortillas, mira. Se dobla con una tortilla normal. Pues aún es dura, pues sí queda. No, mira. A ver. Ya agarró textura. Obviamente no están con la textura que tú dices, pero... Estas salieron como las de la tía Rosa, sí. ¡Ándale! La textura quedan estas como las de la tía Rosa, exactamente así. ¿Ya han visto unas tortillas? Bueno, es que no en todos los lugares la venden, pero hay unas que son de la tía Rosa que están delgaditas, tan chiquitas y que se siente su textura gruesa, ¿verdad, no? O las de mi hogar también. O las de mi hogar, exactamente. Así, exactamente esa textura tiene, como las tortillas mi hogar o las tía Rosa. Así.
Para la otra agregamos mucha manteca, ¿verdad? Un chingo de manteca, medio kilo. A la otra, bueno, ya dijo Johnny, para la otra que lleguemos a hacer tortillas, las vamos a hacer. Vamos a hacer una prueba con manteca. Vamos a ver, a buscar unas cantidades. Si alguien de ustedes me quiere regalar una recetita para compartirla aquí, con las cantidades exactas lo vamos a hacer así. Debe ser de la manteca esa Rosarito, no de la Inca, porque la Inca es de que está. Ok, pero si se puede hacer también con la Inca, hacemos sí. prueba. Mira, vamos a hacer prueba con varias, con manteca. De hecho, con mantequilla bien le le eché 60 gramos, amor. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo en otras recetas que le pusieron 90 gramos. Yo siento que si le hubiera agregado un poquito de más mantequilla, a lo mejor hubiera fusionado bien, ¿verdad? Hubiera quedado con su textura más suave. A lo mejor le hace falta más grasa a la masa, ¿no crees? Pero es que cuando le estiré, la amasé, ya todo al final quedó súper bien. No, que sí está bien, pero está buena, pero... ¡Uy! Ya nos dejó una receta, Rosy. A ver, Ingrid, eso no se hace, dale lo quemado a la polet. Alexis Pech. ¿Quién es Alexis? Alexis, ya me enteré que le está dando de tragar a papi. Ah, tortillas quemadas, ya sé quién es, eres tú, Alecita. No se la di quemada, ¿verdad que no te la di quemada? No. Está buena, lo único que es eso que ya les dije que, miren, es que el Johnny, como les digo, el Johnny está con la idea de que si él dice, es que las tortillas se hacen con manteca, como él ya sabe que así quedan bien también. Por ejemplo, mi abuelita, yo me acuerdo que así las hacía. Sí, amor, es que las recetas de las abuelitas, que son de campo, de rancho, son mejor. Cuando estuve en Harvard, también uno quería tortillas. Ajá. Te juro, uno quería tortillas nada más con pura agua hirviendo y con manteca de puerco las hacía. Y no le ponía ni polvo para hornear, ni nada de eso. Ni nomás creo que sí, la aventaba. Mi mamá también hacía así. Creo que la aventaba sal nomás, era todo. Mi mamá también así las hace, con pura manteca y con pura sal y agua. No le pone el polvo para hornear ni nada. Pero eso estás hablando de que ya eres bien fregón para hacer tortillas. Y te queda así como la textura, como las de aquí, como así más... Como las que compramos bien aquí. aguadita, bien blandita, así bien... Las puedes hacer así todos triángulos. Amor, a mí me quedó aguadita, mira, aguadita y la puedo hacer un triángulo, mira. Deja de estar pero aquí criticando es una mi textura tortilla. diferente, es una textura como suave, como delgadita, ¿verdad? Grasosita, y esta tiene una textura despolvoreada, pues así. Ay, es que como dijo Sazón Mexicano, le pongo mucha harina cuando la voy a estirar. Eso es lo que pasa, pero es que todavía... de otro color las otras. Ajá, y hasta quedan como más transparentosas, ¿no? Es que es cuando te las venden precocidas. Esa también está buena, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que esta textura, así como muy blanquita y con esa textura siempre me quedan cuando las hago con mantequilla. Porque cuando las he hecho con manteca y cuando las he preparado con aceite me quedan diferentes. Les voy a mostrar después, vamos a hacer otra prueba. Vamos a volver a hacer con otras cantidades de mantequilla para ver cómo nos sale con... No, que nunca miré con agregarle más, vamos a hacer... Pues, pero no saca el volumen. Voy a hacer las pruebas, pero también vamos a hacer como dijo el Johnny. Pero obviamente no lo vamos a hacer todo cada semanita seguidito, ¿verdad? Para que darle variedad. Tiene que ver hasta si el agua no está hirviendo, porque muchos lo hacen con agua fría. Amor, yo le puse el agua caliente, le puse a hervir y la dejé reposando hasta que ya el dedo aguantara lo caliente, ya porque mi mamá así las preparaba con el agua bien caliente y hasta salía el humo, el vapor. Y manteca. Y así, ajá, y la manteca. Pues bueno, miren, una de 6, una me quedó mal. Una me quedó más chiquitita. Sí se pueden hacer triángulo, como dice el Johnny, no le crean que dice que no. Miren, se pueden hacer triángulo y se pueden volver a deshacer. Vean, ya se comió 2 burritos. El mocoso que de primero pone sus peros, pero miren, ahí están. Miren, no se rompen. ¡Ay, ya la rompí! Miren, no se rompen. Miren. No se rompen tan fácil, entonces quiere decir que está súper bien. Y sobre todo es que quedan muy bien para hacerse un burrito. Miren, entonces quedaron bien. Para mí quedaron bien, pero yo sé que podemos perfeccionar la receta.
esta salsita. Me encantó. Fue la que preparamos, que le pusimos unos chilitos de árbol para darle sabor. La verdad está bien buena. Yo me la he comido con frijolitos, con quesadillas. Yo he estado comiendo esa salsita bien mucho, me encanta. ¿Eh? Ya sé que fue Royal. ¿Por qué? ¿Le pusiste Royal, verdad? Sí. Porque eso endurece, pues. Eso lo endurece. Sí. En serio, a ver si es cierto lo que dice Johnny, que el Royal es el que endurece la tortilla. Pues que yo que sepa, le tenía que poner polvo para hornear para que se inflen. ¿Será que eso es lo que hice mal? De haberle puesto. Ay, aquí no te pusieron eso. Pero te pusieron eso. ¿Sí me pusieron eso? Sí. Y Rosy también te puso eso. Un buen burrito. Es esto nomás, entonces es eso. Entonces ya no le pongo polvo para hornear. No. Ya no le voy a poner. Pero porque muchos le ponen. Dice Alexis Pitch. Ah, es Alecita. Pero Isabella te dice hola. ¿Qué dice? Johnny te dio lo quemado. No, no le di la quemada, mentiroso, Julio. Me va a tapar. Dice Ingrid, eso no se hace, darle lo quemado a la polea. Mugroso chat, porque siempre se me atora, chicos. Me voy a tapar. Dice amiga Ingrid, te dejo mi receta. Bueno. Ok, ya nos dejó Sazón Mexicano. Y también nos dejó Rosy, ¿verdad? Ahorita voy a buscar la receta de Rosy para leerla. Eso con pura sal, así, pura sal y manteca y agua caliente, que me vas a ver. Nada más que yo no tengo práctica, Nomás que pues. no sé yo las porciones que llevo, pues, pero así yo miraba que la hacía nomás pura sal y agua caliente y manteca. Pues bueno, hoy hicimos medio kilo de harina de trigo, que son 500 gramos. Le puse una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo para hornear, una taza de agua caliente, la amasamos, dejé reposando por 20 minutos aproximadamente y así es como nos quedó con esta textura estas tortillas. Y la verdad sí se pudieron hacer burritos y se pudieron hacer todo súper bien. Ahorita se rompió porque yo estaba jaloneándola y aquí quedó doradita, pero siento que esto se puede perfeccionar. Así es que vayan dejando sus likes, chicos, vayan suscribiéndose, síganos aquí en TikTok también y aquí en YouTube, porque vamos a seguir haciendo más prácticas de las tortillas de harina. Vamos a ir buscando la receta perfecta. Dice Sazón Mexicano que ponga 4 tazas de harina, todo uso. Ponle 1/4 de taza de manteca vegetal, 1/4 de taza a 4 tazas, ok, 1/4 de taza de manteca vegetal, 1 cucharada y 1/4 de sal, 1 cucharada y 1/4 de sal. 1 cucharada y 1/4 de sal, 1 taza y media de agua fría. Te quedarán más suaves. ¡Ah! De agua tibia. Ah, de agua tibia. Mi amor, porque siempre leo mal. Nada que ver con el agua fría, con el agua tibia. Ok, mira, espérame. La receta de uno, ¿no? No, ¿cómo de que no? Ya me la dio. ¿Sabes cuál es el problema? Que no me acuerdo en qué receta fue la que me di. No me acuerdo en qué receta fue donde me recomendó Sazón Mexicano las donas. Y les digo algo, no he buscado en esos likes porque no me acuerdo en cuál fue y a veces digo, ay, Diosito Santo, no tengo la capacidad para estar sentada tanto tiempo y buscar dónde me dejó la receta Sazón. Pero yo sé que cuando empiece a sacar clips y empezar a sacar contenido de las mismas recetas que voy haciendo, yo sé que me va a salir por ahí y ahí la voy a anotar. Antes, cuando no existía la manteca esa vegetal, cuando no existía nada de esa manteca. Antes se cocinaba con pura manteca de puerco. Esta libreta no es mía, amor. Te voy a robar una hoja porque esta no es tuya tampoco. Oye, una hojita nomás te voy a agarrar. En la época antigua se cocinaba con pura manteca, ¿no? ¿Sí? Ay.
Y pues ¿Con pura debe- manteca? debe Ah. usar la lógica, por las tortillas las hacían con pura manteca de cerdo. Pues. Ok, voy a apuntar. Sí, amor, yo lo sé, pero hoy en día debes de entender que no todas las personas tienen para poder comprar para tener manteca. Por ejemplo, yo no sé si allá en Argentina, yo sé. a ver, chicos, ustedes que son de Argentina, ¿ustedes tienen acceso para poder conseguir manteca de cerdo fácil? No, es O- que hay manteca comercial como la Rosetta que te la venden en paquetitos así. Ajá, No es necesario que sea la- pero no en todos los lugares las no, tienen, no amor. es necesario que sea esa de cerdo, esa de chicharrón, de cuando lo haces. Ajá, yo sé, pero no todos lo tienen, pues es que no todos los lugares tienen los mismos productos, el alcance que nosotros tenemos, amor. Hay Todos gente los que a lo lugares mejor venden manteca. hay gente que nomás cocina con pura manteca. En todos los lugares venden manteca, yo creo que donde no va a haber nomás en Cuba, yo creo. A ver, chicos, díganme, ustedes sí tienen, por ejemplo, aquí que nos ven en Argentina, Si yo ya ve que era un pueblito, allá había manteca. ay, amor, pero tú eres del sur, o sea, de Baja California Sur, o sea, parte de México y tienes más accesible muchos productos. Ok, mira, vamos a poner la que nos puso Sazón Mexicano. Es que dice Johnny, ay, y nunca te pasó la receta de las donas, dice Sazón Mexicano, eso dice el Johnny. Pero les voy a decir una cosa. No pasa una receta Sí de- me dio usted la receta de las donas que son horneadas, pero no sé en qué la quedó. ¡Miren! ¡Ay, Diosito santo! No sé qué la quedó. Entonces, ay, espérenme un poquitín. Entonces, no las he sacado por eso, pero sí quiero hacer. Nada más que no he hecho porque no quiero hacerlas fritas. Y creo que es perfecto para poderlas hacer en esta temporada. Porque ya están de vacaciones los peques, pero no sé dónde dejé esa receta. O sea, la tengo en un live, pero yo sé que la voy a encontrar cuando ande sacando contenido. Entonces, dice Sazón Mexicano. Uy, esta libreta no es mía, por eso agarré una hojita. Sazón Mexicano. Yo siempre le traduzco y le quito letras, ¿verdad? Dice Sazón muy mexicano, pero para no decirlo muy largo. Ok, dice que pongamos 4 tazas. 4 tazas de harina de trigo. Vamos a ponerle ponle un cuarto de taza de manteca vegetal. Un cuarto de taza manteca vegetal. La manteca vegetal es la Inca, ¿verdad que sí? Porque la Rosarito es manteca de cerdo. Es que el Johnny, ay, les digo que el Johnny es más terco que la jodida, ese señorito. Yo sé que lo podemos hacer con manteca, que es la mejor opción porque así es como los preparaban en las temporadas de antes, en los ranchos, en el campo, así es como preparan mucho más natural sus alimentos. Pero les voy a decir una cosa, no todo el tiempo tenemos accesible todos esos productos, entonces yo por eso les quiero compartir variedad de cómo la pueden hacer de 1000 maneras por si un día no tienen manteca, por si un día no tienen aceite, por si un día no tienen mantequilla, o sea, o nada más con el simplemente hecho de querer saberlas hacer de una manera distinta para que te sepan diferente, porque cada ingrediente que le pones distinto le da un sabor diferente al alimento y a las tortillas también. Ok, es un cuarto de taza de manteca vegetal. Y pone un cuarto de taza, ay no, una cucharada y un cuarto de sal. Una cucharada de sal. Una taza y media de agua tibia. Una taza y media de agua tibia para 4. ¡Ay! Es que son 4 tazas de harina. Yo dije, no inventes, es un montón. Sazón Mexicano, y si quiero hacer la mitad, que quiera hacer nada más, pues nada más le pongo la mitad de las cantidades. Bueno, voy a intentar hacer con las 4 tazas de harina como me dijo. Es que yo soy bien huevona, pues. Es que son muchas tortillas y yo digo, me va a salir como 20 y tantas tortillas con eso, casi 1 kilo, 24 tortillas. Ay, Sazón, ¿tú quieres que yo trabaje mucho, verdad? Es que a la Ingrid le duele la mano cuando está haciendo eso, pues por eso nomás quiero hacer poquitas, nada más.
Bueno, dice que para las 4 tazas le voy a poner 1,5 tazas de agua tibia. 1,5 tazas de agua tibia. Ok, esa receta es de sazón mexicano. De sazón. Cada quien tiene su receta, chicos, ¿ok? Dulce Candy, hola, hola, saluditos, ¿cómo están? Yo me siento muy feliz compartiendo recetitas deliciosas, sí, sí, sí. Ricos postres, desayunos, comidas del día a día y unos postres deliciosos para que engorde la barriga, riga. A ver, chicos, vamos a ver. Chicos, vayan dejando sus likes, no sean malitos, compartan, síganme en TikTok, chicos, nos pueden seguir en TikTok como @IngridCulinari y en YouTube como Casa Culinari Mis Corazones. Martes y miércoles estamos compartiendo recetitas en vivo, sin filtros. Aquí sale de tocho morocho, así que si sale un error, así como el que hicimos el de la tortilla de ahora, que me quedó dura, tiesa. No, hombre, qué vergüenzas. Ay, dice Julio que tienes un restaurante, Julio. Perdóname por no haberte leído con tiempo, Julio. Discúlpame, Julio. Me ha robado el corazón. Ay, Luz, mi corazón. Les alcancé a leer. Yo también tengo un canal en YouTube. Se llama Motri TV. Y estoy con recetas sencillas esperando su apoyo. Se llama Motri y mil gracias. Y su acento es muy lindo. Uy, chiquillos, para Luz. Luz Restrepo. Vayan a apoyar a Luz. Si andas por aquí, Luz. Saluditos, muchas gracias. Perdón por mirar muy tarde tu mensajito, pero claro que sí te vamos a apoyar, mi corazón. ¿Cómo se llama? Luz Restrepo. Es que yo los apunto ahorita aquí, chicos, porque yo no puedo ver los mensajes hasta el día de mañana. Y si yo ya me agarro ocupada en otras cosas, ya no me da tiempo de sentarme y estar, no sentarme, de estar viendo ahí, y a veces ya se me pasan. Hasta que vuelvo a dar con ustedes otra vez en el live porque ando checando cosas, ahí es donde me vuelvo a dar cuenta, pero a veces tardo. Entonces vamos a buscar. A mí sí me gusta apoyar, chicos, pero les voy a ser sincera, como yo todo el día ando bien ocupada, yo nomás les doy su like, a veces dejo su comentario y todo, no crean que me meto mucho tiempo, pero ahí estamos, es lo más importante, ¿ok? Luz Restrepo, ¿es en serio? Luz Restrepo, dice Luz Restrepo que hace recetitas, por si gustan apoyar, vayan a buscarla, dice que son recetitas caseras, con un estilo igual que el de la Ingrid, sencillitas, vayan, dice que está esperando su apoyo, vayan a verlo. A ver, dice, siempre que hago un kilo de harina le pongo 1/4 de manteca inca y un poco de sal y el agua necesaria nada más. Ah, es que lo que está diciendo Rosy Salazar, chiquillos. Rosy Salazar, cocinando con Rosy Salazar, ella también comparte recetitas y también viene y comparte con nosotros tips y todo. Acuérdense que yo les digo, yo no soy experta, pero algo que tengo es que me encanta innovar, recetas nuevas, me encanta experimentar porque es una persona que me encanta experimentar, pero hay cositas con las que sí me freno porque digo, uy, aquí no me gusta andar desperdiciando. Con las cosas que son sencillitas, pues sí, me gusta experimentar, pero como que darle a lo seguro, que diga, lo experimento, esto me va a quedar bien perris, me lo voy a comer, no se va a quedar ahí, porque si no, el Johnny me deja como las tortitas de avena, no se las comió. Les digo una cosa, ¿se acuerdan que hice unas albóndigas en salsa verde? Pues casi todas me las comí yo, porque el Johnny, nomás el señorito, no quiso comer. Entonces, no es que no le guste, sino que tengo que buscarle la manera para que a él también le llame la atención lo que voy a hacer, pero pues es que hay que cocinar de todo. Si no buscamos la manera de cómo experimentar y darnos cuenta si nos va a gustar o no, no podemos decir que no. Y el Johnny es muy de esos, que nomás mira y si no se le antoja, dice no quiero, pero ni siquiera ha probado para ver si está bueno o no.
Y me dicen, no es que esté malo, simplemente que no tengo ganas de eso y no se me antoja. Y ya, le vale Wilson y así me deja. Entonces dice Rosy que nada más le pone para 1 kilo de harina, que ella le pone 1/4. Si es 1 kilo de harina, 1/4 de manteca Inca, 1/4, ¿qué será? Ahorita me va a corregir. Sal y agua caliente. Entonces, para la otra vamos a hacer una prueba donde ya no las vamos a hacer con polvo para hornear. Porque me están diciendo aquí en YouTube, bueno, nos están dando consejitos aquí mis compañeros, que me están diciendo que eso es lo que hizo que nos quedaran un poquito duras, que ya se dieron cuenta que no es así. O sea, si están bien, les vuelvo a confirmar para que ustedes se den cuenta el tiempo que ya tenemos que las preparamos y que se pueden usar, o sea, están buenas. Pero obviamente, si ustedes, un ejemplo, si ustedes se quieren dedicar a vender tortillas de harina o algo, claro que ese tipo de tortillas no se pueden. Están comibles y se las pueden comer para uso personal y para poder usarlas caseras aquí entre la familia, pero ya para la venta, obvio que no son tortillas para venta. Entonces, vamos a buscar unas tortillas perfectas. Vamos a buscar esas recetas perfectísimas para que le podamos compartir una receta bien perris aquí a las personitas. Y si alguien el día de mañana dice, esas tortillas me quedaron perfectas, están bien delis, no, hombre, pues ya tienen un negocio con el que pueden hacer. Es que yo les quiero dar tantas cosas con las que puedan hacer negocio desde su propia casa y nomás no lo hago yo, ¿verdad? Es que yo también estoy aprendiendo, todavía no tengo toda la experiencia del mundo. Pero bueno, voy a regresarme un poquito, ahora sí, ya. Ay, Leti, yo creo que Leti se ha de haber dormido mi corazón porque anda malita. Leti todavía se siente malita, mis corazones. Chicos, síganos allí bueno, yo cuando tengan chance, si ustedes quieren, nos pueden seguir en TikTok, chiquillos, síganos en TikTok. Cuando tengan una duda o algo, me pueden dejar un mensajito, yo les contesto, cualquier cosa que tengan dudas. Ustedes andan cocinando y me dicen, ay, Ingrid, ¿sabes qué? Tengo un problema, no sé qué le voy a poner, fíjate que nomás tengo esto y esto y esto. Déjenme un mensajito y si yo puedo y tengo la manera de cómo ayudarles en su momento, y si les sirve, pues ahí les doy un consejito, un tip de lo que ya tengo experiencia, ¿ok? Y si no, no pasa nada, les doy un tip para que vayan experimentando, así como la Ingrid, para que se vayan animando a cocinar. Es la mitad del cuarto. Es la mitad de un cuartito de 1 kilo de manteca. Como 1/4, es que no entiendo la cantidad, puede ser 1/4 de taza, 1/4 del kilo, medio cuarto de 1 kilo. ¿De cuánto es, Rosy? Yo creo que si estás diciendo que es para 1 kilo, va a ser como medio cuartito del kilo de la manteca, ¿verdad que sí? ¿O cómo está? Es que te voy a decir una cosa, perdón, yo he visto aquí que venden mantecas ya en cuartitos, así. La Inca lo venden en unos sobrecitos así chiquitos, miren, así están. Yo creo que con ese pedacito está bien para 1 kilo de harina, ¿no? Sí, sí, ya ves. Un cuarto o medio cuarto del de ese, ¿verdad? 1/4 o medio cuarto de manteca. Bueno, ya tenemos 2 recetas más. 3 recetas más, ¿ok? Una ya la pusimos en práctica. El día de hoy hicimos 500 gramos de harina, que es medio kilo. Le pusimos una cucharadita de polvo para hornear. Le pusimos una cucharadita de sal y una taza de agua. Una taza de agua, ¿ok? Ok, esa es la receta que hicimos. No, mentira, y nos faltaron los 60 gramos de mantequilla. Ok, la receta del día de hoy que preparamos en las tortillas. Medio kilo de harina todo uso. Le pusimos
una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal y 60 gramos de mantequilla. Ya se dieron cuenta la textura que nos quedaron con estas tortillas. Creo que aquí ya salió el error que cometimos. Dicen que si le dejamos de poner el polvo para hornear, vamos a evitar a que nos queden así duritas, nos van a quedar más suaves, entonces vamos a practicar, ¿ok? Vamos a hacer más prácticas, esta no va a ser la única receta que vamos a tener aquí en el canal. Esta receta sí nos funcionó, pero sinceramente me gustaría perfeccionarla más. Si ustedes la quieren preparar en casa para que vayan empezando a hacer sus primeros pininos con las tortillas, creo que está muy bien. Y no, vamos a hacer de todas maneras esta que nos dejó Sazón Mexicano, que viene siendo 4 tazas de harina de trigo, 1/4 de taza de manteca vegetal, una cucharadita y 1/4 de sal. Bueno, una cucharadita y 1/4 de la cucharadita. Ay, es que no sé cómo decir eso. Ay. Y 1,5 tazas de agua tibia para hacer 4 tazas, ¿ok? Aquí no nos está mencionando con Sazón Mexicano para nada el polvo para hornear. Y Rosy Salazar, que también comparte recetitas, ella nos está recomendando la receta para 1 kilo de tortillas poniéndole 1/4 de manteca, 1/4 del kilo de manteca Inca o la mitad, medio cuarto, es que ya no le entendí muy bien, ya me hice bolas. En esa cantidad, pero como esa receta la vamos a hacer aquí en vivo, ya si Dios quiere y nos permite y gusta estar aquí con nosotros Rosy, ya Rosy nos va a aclarar y nos va a dar la receta exacta. Y pues nada más, agua calientita, perdón, el agua tibia, la sal y como dice ella, la manteca. Entonces vamos a hacer, ya tenemos 3 recetitas por lo pronto, de 3 recetas diferentes de tortillas de harina. Hoy hicimos una, aquí está la prueba, quedaron muy bien, la verdad, a mí sí me gustaron. Obviamente no quedaron perfectas como para hacerlos para negocio, creo que están bien para poderlos usar como uso personal, para poderlos usar en casa, pero vamos a ir perfeccionando la recetita, ¿ok? Para que ustedes tengan una receta bien perris y el día de mañana puedan tener su propia tortillería, así como la Ingrid, ¿eh? Pero bueno, Mario, gracias Mario por tu corazoncito. Dice, es medio cuarto. Ok, es medio cuarto. Entonces dice Rosy Salazar que es 1 kilo de harina todo uso. Medio cuarto de 1 kilo de harina de... A ver, denme un segundo porque mi cerebro está todo locochón. Ok, voy a volver a empezar. 1 kilo de harina todo uso. Medio cuarto de 1 kilo de manteca Inca, que es manteca vegetal. Le van a poner sal y agua conforme vaya. Bueno, el agua sí no tenemos la cantidad porque ahí sí le va calculando. Pero pues me imagino que va a venir siendo igual como 1,5 tazas más o menos, como 1,5 tazas de agua. Pero vamos a hacer la prueba aquí, chiquillos, para ir haciendo esa recetita y que nos queden bien perris esas tortillinas. Muchas gracias, chiquillos, por haber dejado sus likes, por habernos acompañado. Dice, no, pues mejor los compro, es mucha matemática. Ay, Divi. No, es que te voy a decir una cosa, sí está mejor. Cuando hagas a las carreras, ahorita, ay, ven, este niño ya se le hizo costumbre, ya quiere que ya me vaya y ya vino por mí. Ya saben que eso no es raro con él, siempre viene a estarme hablando. Yo sé que se hace muy difícil y todo, pero hay momentos de que tenemos que aprender, no todo el tiempo tenemos que estar yendo a la tienda. Aparte les voy a decir una cosa, las que ustedes compran en la tienda ya tienen conservadores, al menos que vayan y consigan en una tortillería donde hagan caseras, pero normalmente, les voy a decir una cosa, ya ahorita no te compras 20 tortillas, ya te sale casi 50 pesos, chicos, échenle pluma. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ir a gastar 50 pesos para comprar 20 tortillas o mejor agarrar y comprar con 20 pesos 1 kilo de tortillas? Con esos 50 pesos vas y compras el kilo
y vas y te haces las tortillas en casa, te las preparas más a gusto y te puedes preparar a la hora que tú quieras y comprarlas y hacerlas recién hechecitas. Pero si eres huevonitis como la Ingrid y como Lady B, pues entonces vete a comprar la tortillería, pero no hay nada mejor como comer en casa. Yo también a veces prefiero comprarlas, pero les digo algo, andarlas correteando, ay no me gusta. Yo soy como bien enemiga de salir. Yo salgo a lo que tengo que ir, a los mandados, pendientes, cosas de trabajo y todo. Pero si no hay nada con lo que yo tenga que salir, yo prefiero estar en casa porque yo prefiero invertir mi tiempo en otras cosas que tener que andar en la calle. Entonces, para mí ir a comprar tortillas y andar haciendo eso, yo prefiero ir un solo día cuando vaya a comprar el súper. ¡Ay! Hijo de tu Pink Floyd. No me dejas, papá. Déjame hablar, pedazo de vida. ¿Por qué estás tan enamorado de la mamá como yo te llamo a ti? ¿Por qué me amas tanto? Ahorita voy contigo, papi. Mira, yo prefiero comprar el súper y de una vez traerme tortillas. Yo sé que no me van a durar 2 semanas unas tortillas ahí, pero mínimo me puedo traer unas para unos días y luego ya tener ahí de maíz. Pero les voy a decir una cosa, al último, si no son tortillas que están recién hechecitas, no duran mucho tiempo y luego se empiezan a hacer feitas. Y ahí a veces terminamos, yo casi la mayoría me las termino comiendo porque si no son de las que le gustan a Johnny, no. A veces terminan ahí. Y otra de las cosas es que yo quiero aprender también, chicos. Es que hay que aprender, no nada más hay que comprar todo hecho. También hay que saber hacer las cosas porque mira, el aprender algo nuevo estimulas tu cerebro y también te hace sentir una persona productiva. Entonces, no nada más es decir, ay, quiero aprender porque necesito cocinar. No, aprender también nos hace sentir satisfacción de triunfo, nos hace sentir esa felicidad porque sentimos un triunfo, algo nuevo que pudimos lograr en nuestra vida, y aunque sea aprender a hacer tortillas, es un triunfo más que tienes tú porque es algo que no cualquiera lo puede hacer. Ya se dieron cuenta que yo no puedo hacer tortillas tan fácilmente y yo tengo años cocinando y no quiere decir que yo sepa que yo soy experta. Fíjense, y eso que vengo de una mamá que ella hacía tortillas todo el tiempo. Y ahorita que yo quisiera saberlas hacer igual que ella, no. Nunca voy a poder, chiquillos, hacerlas igual que ella. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una huevona de ir a comprar tortillas en vez de estar viendo la novela, en vez de estar viendo, ay, no es cierto porque no vieron ni novelas, pero es un ejemplo, en vez de estar en tiempo de ocios, pues debería de estar buscando qué aprender algo nuevo y creo que eso me hace sentir mucho más feliz, no sé ustedes. Pero bueno, no seas huevonichis, ADB, prepara tortillitas, quémate las manos para que veas lo que se siente, para que veas lo que es bueno. Bueno, chicos, nos vamos a ir desconectando aquí en TikTok, ¿ok? Vamos a desconectarlos, les voy a dar las gracias y vamos a continuar aquí en YouTube antes de irnos. Gracias por habernos acompañado. Y la recetita va a quedar grabadita aquí en YouTube por si la quieren ir a buscar, chiquillos. Va a estar en Casa Culinari, ¿sale, vale? Okay. Listo. Bueno, ¿cómo la ven, chiquillos? ¿Todo está bien caro? Pues sí, Amy, todo está bien caro. La harina selecta es muy buena, sí. De hecho, yo la harina selecta sí la utilizo mucho, pero esa me gusta más usarla para cuando voy a hacer como pasteles o panecitos así. Ay, tengo un antojo de hacer como esas gorditas que son de nata, como tipo de nata. Nunca las he preparado. Una sola vez hice aquí en mi casa, bueno, no en esta, cuando vivimos en la otra, y les preparé, pero porque no me quedaran. Quise hacer como unas tipo arepas. ¿Sí? ¿Son arepas? Ajá, quise hacer unas tipo arepas, pero la hice con harina selecta. Y ya ven que la arepa se hace con panharina. Pero no queda igual, pues porque el panharina y la harina de trigo que nosotros usamos no es la misma textura. Y al último terminó haciéndolas y quedaron bien bonitas, no les voy a decir que no, pero quedaron como si fueran las de nata. Hagan de cuenta así, nada más que eran saladas.
Así me quedaron, dije, uta, si hubiese querido hacer de nata, no me quedan. Y ahorita que quise hacerlas como tipo arepas, me quedaron como tipo gorditas de nata. Pero así pasa en la cocina. Quedan bien suaves. Dice, para tortillas es muy buena. Sí, lo voy a hacer. Voy a comprar esa. Esta que tengo aquí no era selecta. Yo compré una harina nada más así X. Pero esa selecta por lo regular es la que siempre utilizo. Nada más que te voy a decir una cosa, para hacer pan no me gusta mucho. Sí se puede utilizar para hacer pan casero, no te voy a decir que no, pero no me gusta mucho. Ya les comenté esa historia que aquí pasaban mucho panadero y comprábamos todos los días. Es que hay unas rachitas como que traes antojo de todo, ¿no? Y comprábamos todos los días un pudín o una conchita. Eso es algo, uno de esos dos panes que a mí me gustan muchísimo. Pero yo me empecé a percatar que todo el pan me sabía igual, todo me sabía igual. Ya sea un cortadillo, ya ven que el cortadillo es como una rebanada de pastel, la parte de arriba trae un glaseado rosita con unas chispitas de colores. A mí me gusta mucho ese pan. Me gusta uno que es como, aquí se le llama ojo de buey. Buey, no vayan a decir que estoy diciendo groserías, así se llama. Es un pan que en la parte de adentro está relleno de fresa y todo lo del exterior es como si fuera un ojo así puesto a la mitad, relleno de fresa, y todo lo de alrededor tiene coco. Me gusta también mucho ese, y los que son como tipo pudín. Entonces el pudín pues me sabía bueno porque ese tiene mucho sabor a piloncillo y mata el sabor, todos los demás sabores, ¿no? Pero los demás empecé a darme cuenta que el cortadillo, la concha, las donas, todo me sabía igual, todo, nada más que lo que le cambiaba el sabor al pan era, por ejemplo, ¿sí es cortadillo? Esa cosa parte de arriba, los glaseados y con lo que me ponían. El punto es que me sabía igual y yo dije, no, ya no quiero comer pan, pero que esté hecha con esa harina. Entonces dejé de usarla un tiempo por eso. Porque una vez me preparé un pastel de 3 leches, utilicé esa, pero hagan de cuenta que cuando lo comí dije, está bien rico, pero cómo me sabe al pan que comprábamos. Y no está malo, chicos, se los juro, chicos y chicas, perdón, que no es por malo, simplemente es el hecho de que yo personalmente el sabor ya lo traía como muy, no sé, como muy asociado ya a mí, que yo ya ni siquiera lo quería probar el pastel. Y ahí dije, bueno, tengo que pararle y tengo que buscar mejor otro tipo de harina que no me sepa igual, no sé, pero o sea, está rico, nada más que es por eso. ¿Será que yo me excedí de estar comiendo tanto pan? No sé, chicos, pero es muy buena esa harina. Nada más que yo les digo, para hacer pasteles y postres y esto sí me gusta en un caso de emergencia, pero siento que hay otras que tienen otro sabor diferente, no sé a qué se deba. Como que ya tiene su saborcito peculiar, no sé. No sé, son mis ideas o no sé si es verdad o no sé, pero siento que sí. Dice que salen bien ricos si las haces con esa. Oiga, vi un video de un pastel que estoy preparando de piña colada. Ay, mi corazón, ni me digas, yo me quise aventar el otro día un pastel. Por cierto, perdí la receta porque ya les había preparado el video de cómo me salió el error. Y déjate cuento, yo nunca había preparado, es que les digo, no crean que todo lo sé hacer. Me quise sumergir en el reto de prepararme un volteado de piña. Y no inventen, me quedó bien mal. No supe preparar el caramelo. O sea, el pan, todo estaba súper bien, el sabor, todo. Pero el caramelo se me quemó y el caramelo, no sé por qué quedó bien negro, quedó amargo. Ahí tengo los clips y todo porque yo ya había quitado. Carne, no me dejas hablar. Yo ya lo había editado, pero en una de esas que estuve teniendo lag aquí con ustedes, empecé a tener contratiempos, borré para hacer espacio en mi teléfono y que se me borra el video editado que ya tenía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no es que como que se me borró todos los cortes, los clips, todas las ediciones, transiciones, todo lo que ya había hecho y avanzado en el video. Y hagan de cuenta que lo tengo que volver a hacer desde cero. Bendito sea Dios, tengo los clips, pero no lo he vuelto a editar, chicos. Les quiero compartir esa parte
donde me fallé, me quedó. Y no lo comemos. La Polet y yo nos comimos todo el pastel porque nomás le quitamos una cierta parte de arriba nada más, que fue lo que se puso más amargo, pero lo demás no lo comimos todo. O sea, no dejamos nada. Nada más que no me quedó como tenía que ser. Así es que yo también tengo mis fallas. Voy a irte a robar las recetitas voy a irle a robar las recetitas a Rosy. ¿Qué, mi amor? Ay, mis corazones, este niño ya quiere que me vaya. No me deja, capaz, ya voy, mi vida de mi corazón. Cómo te amo, pedazo de vida. Eres el niño más bonito de la vida, mi amor. Miren estos ojos yocónicos. Son el amor de mi vida. Porque yo estoy chiquito, más bonito y chiquito de este mundo. Porque yo estoy chaparrito, ese niño yo lo soy. Yo me llamo chiquitito, yo soy yo el pedacito. Ese niño chiquitito, pequepon. Pasteles en forma de corazón. Ay, mi corazón, apenas sé hacer un pastel en forma redondo, cuadrado. No, pues sí se pueden hacer. Es que les voy a decir una cosa. La repostería es muy padre, pero si no tienes todos los utensilios adecuados para poderla hacer, a veces es muy complicado. Pero todo se puede, todo se puede. Yo les voy a decir una cosa. Yo llegué a hacer pasteles sin molde. Yo no tenía ni siquiera dónde hornear y yo me acuerdo que le preparé una vez un pastel de 3 leches al hijo porque fue su cumpleaños, quedó bien perris. Me salió bien caro prepararlo porque yo le quise poner ahora sí que de relleno de queso crema con fresas, el betún de queso chantilly con queso crema. Bueno, ya se imaginarán, le puse chocolates con rellenos de cereza, le puse waffles, le puse un montón de cosas, quedó bien. ¡Ay, mi amor! Miren, chiquillos, para que ustedes se den cuenta, no hay necesidad de tener bebés. Estos bebés también me dan guerra, también me hablan, también me chillan, también todo. Vente, pues. Es que se te cae mucho pelo. Ahorita que les cambiamos las croquetas, se le cae mucho pelito. Mucho pelito. Pero les digo, todo se puede, mis corazones. Pero bueno, vamos a seguir la recetita, chicos. Vayan a ver a Cocinando con Rosy Salazar, a Sazón Mexicano. Vayan a apoyarlos también. También van a poder encontrar recetitas muy deliciosas, muy padres. Aquí conmigo, con Ingrid, van a encontrar recetas caseras con un estilo súper sencillito. Ahora sí. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Es un estilo sencillo, sobre todo, más que nada aquí estamos aprendiendo, muchas cosas no las sabemos hacer, aquí mismo las improvisamos en el canal. Eso es el punto de este canal, chicos, que aquí compartimos recetitas, pero muchas de ellas aquí las estamos aprendiendo a hacer por primera vez, muchas veces estamos improvisando, otras veces ya sabemos cómo prepararlas y nomás las compartimos. Aquí hacemos de todo, pero con Sazón Mexicano, con Rosy Salazar, con ellos sí van a aprender a cocinar bien al 100 perfectos, porque ellos sí tienen mucha experiencia, ellos sí saben y yo también estoy aprendiendo de ellos, aunque ustedes no lo crean. Así es que van a poder encontrar muchas cosas valiosas en su canal. Vayan a checar, chicos, échense una vueltecita, dejen sus likes y sobre todo cuando vayan viendo un videito que suban, compartan, denles like, dejen un comentario. Todas esas interacciones que nosotros hacemos en el contenido de otras personas les ayuda para que YouTube les dé recomendación más al contenido, ¿ok, chiquillos? Así es que vayan a apoyar, pero no nada más apoyen por decir, apoyen porque realmente sí les gusta. Si no, hagan de cuenta que lo único que van a hacer es, ay, dejen mi like y me voy. Y a la persona no le sirve que nada más le deje su like y se vaya. El chiste es que también consuma su contenido para que YouTube vea que a la gente le está gustando, ¿ok? Así es que apóyenlo, chicos, de todo corazón, ¿ok? No le hagan como la Ingrid, dejé mi like, ya me voy, bye. No hagan eso. Y nosotros ya nos vamos, mis corazones. Pues yo me quedo contenta, me siento a gusto porque a pesar de que me quedó esa tortilla hecha tostada, siento
que para no tener experiencia no nos quedaron tan mal. Me pudieron haber quedado peor, miren, tiesas, me pudieron haber quedado más chuecas de lo que ya están, me pudieron haber quedado, y olvídense, peor de lo que quedaron, chiquillos, pero bueno, no nos quedaron así como yo pensaba. Sinceramente sí creí que nos iba a quedar así algo totalmente feo, pero no. Tenía miedo, para hacerles la verdad. Tenía miedo, pero dije, pues más vale hacer el ridículo a quedarme con las ganas. Si no empiezo a, como dicen, si no empiezo a dar ese paso con todo y miedo y no les empiezo a compartir también mis errores y mis malas experiencias, pues entonces no va a haber nada que les pueda compartir, porque no es como que yo les pueda compartir contenido que yo les pueda decir que tengo toda la experiencia del mundo, mis corazones. Así es que, pues ni modo, no me voy a detener eso, ¿ok? Pero bueno, mis corazones, yo me voy a retirar. Gracias por haberme acompañado. Gracias, chiquillos, por haber estado aquí. Ya mi bebé me dejó toda llena de pelitos. Hoy, pues miren, no hizo tanto cochinero como el Julio me da carrilla, que después duró 2-3 horas más aquí. Oigan, ¿por qué será que yo quiero hacerles un live de 1 hora y media, de 2, y al último termino platicando tanto? No sé, chicos, no sé. No sé por qué, no puedo hacerlo. Gladys Raquel. Hola, Gladys, buenas noches, mi corazón. Leti, dice el perro, de se parece al mío. Yo tengo un negrito, se llama Ojón. En serio, mi corazón, él se llama Carnitas. Pero le digo Chenchito. Ay, saluditos a Chenchito. Un besote. Este ojón que ves por aquí se llama Carnitas. Y ya está dando lata porque ya quiere que me vaya. Siempre me está, cuando él ya quiere que yo ya me vaya y que ya quiere que yo me vaya al cuarto con él, ya voy. Me está hablando. Facho, ya acabaste la tarea, Fachito. Todavía no sales de vacaciones. ¿Cómo está eso, Facho? Qué gusto. Mi corazón, gracias por venirnos a acompañar. Oye, yo también, ¿haces live en TikTok? Sí, Fachito. En TikTok búscanos como @IngridCulinari. Búscanos ahí y ahí estamos compartiendo. La estamos compartiendo ahí y en YouTube. Estamos compartiendo en las dos plataformas. Es @IngridCulinari, corazón. @IngridCulinari, así nos vas a encontrar. Acá lo tengo al lado, dice Leti. Ahí tienes a tu bebé a un lado, Leti. Ay, dale un beso y un abrazo. Carnitas, despídete, vámonos. Diles bye bye. Bye bye. Gracias. Dile muchas gracias a todos por haber acompañado a la mamá, por haber venido a preparar unas recetitas bien ricas, para que nos pompe poquetas, y porque ya no nos quiere comprar poquetas la mamá, porque dice que somos muy chiquiones, y que ocupamos comprar copetas y de todo, porque la cuchita ya va a tener unos bebés. ¿Saben por qué? Porque nosotros hicimos travesuras. Estos niños me metieron en problemas con la cosita. Ahora que tuvimos visita, ya les platiqué esa historia, ya me van a hacer abuela. ¿Quién fue? Pregúntenle a este niño y al otro chaparrito que anda por ahí. ¿Quién de los dos hizo la travesura? ¿Tú? A ver, Carmen, ¿tú fuiste o fue el Tano? Todavía no me has dicho la verdad. No te hagas al loco porque me metiste en un gran problema. Ahora ya voy a ser abuela de estos niños. Ya no sé qué voy a hacer. Ahora estoy preocupada por eso, pero ya después vamos a hablar de eso. Mi perro te manda saludos. Gracias, Mari. Que diga Leti, preciosa. Muchas gracias, mi corazón. Dale un besote y un abrazo. Mañana nos vemos por aquí, chiquillos. No me apareces. Mejor por YouTube. Sí, ¿cómo de que no? Mira. Mira, chicos, no tengo muchos seguidores, pero este es mi perfil. Mira, así es como me van a encontrar, a Ingrid Culinari, mis corazones, ¿ok? Ahí les comparto de repente historias, les comparto un poquito de los clips de los lives que estamos haciendo. Apenas estamos agarrando un poquito de ritmo, pero ahí vamos dándole poco a poquito. Mi perrito dice que te manda un saludo y a tu perro. Gracias, mi corazón. Igualmente, un beso, un abrazo, mi reina. Bueno, nos vemos en la mañana. Vamos a estar aquí en vivo a las 8:30 de la noche, por si nos gustan acompañar, ya sea aquí
YouTube. Okiroki, nos vemos mañana. Dios. Ay, carnitas, haces que se me olvidan las cosas. Si Dios quiere, chicos, nos vemos mañana con el favor de Dios, ¿ok? Muchas gracias por habernos acompañado y mañana vamos a ver qué nos cocinamos. Mari, gracias por habernos acompañado, mi corazón. Ya sé que yo no me quiero ir, pero miren, me llevan. Hay un niño que no me deja. Muchas gracias. Gracias a todos. Me voy a despedir de todos como todo el tiempo, Mari. Es un placer, mi corazón. Gracias por habernos acompañado. Carmen, te voy a pedir un favor. Sí, déjame despedirme de ellos y ya nos vamos. Me voy a despedir y ya. ¿Ok? Poquito. A ver, ven. Es que él quiere despedirse también. Ay, niño. A ver, vamos a despedirnos, pues. Vamos a darle las gracias a Mari. Gracias a Mari G, porque siempre nos está acompañando. Dice que es nuestra número 1 aquí en el chat. Muchas gracias, mi corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por todo el apoyo. Y saben que es un placer siempre y una felicidad para mí leerlos y que siempre me vengan a acompañar. Ya son parte de mi familia, mis corazones. ¿Qué van a hacer ahora si yo ya no los puedo soltar, Para Rosy Salazar, muchas gracias. Oso Mexicano, Fachito, Leti Juárez, muchas gracias por habernos acompañado y por haberte unido un ratito al live. Gracias, Fachito, por acompañarnos. ¿Quién más anduvo por aquí? Cocinando con Rosy Salazar. Gladys Raquel, muchas gracias. Alecita hoy estuvo con nosotros. Un besote y un abrazo. Gracias para Alecita, para Yorka, para Julio, para Leticia Barrios. Muchas gracias, mi corazones. ¿Quiénes son las demás personitas que están aquí? Sazón Mexicano siempre viene a acompañarnos. ADB, muchas gracias. Gracias a todos por aquellas personitas que estuvieron interactuando, que vinieron a saludar, que dejaron sus likes y que sobre todo siempre están acompañándonos como siempre, como una hermosa familia, mis corazones, porque esos son para mí ustedes, son mi hermosa familia. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos mañana y gracias por haberme acompañado. Vamos a ir mejorando esta recetita. Ya saben que estas son prácticas que tenemos, pero creo que el día de hoy no nos fue tan mal, ¿verdad? Creo que no nos fue tan mal. Ya me voy. Sí, mi corazón, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por todo, chiquillos, Ahí los voy a estar leyendo. A ver qué tal les pareció mis tortillitas. Ya te seguí, sí, muchas gracias, mi corazón. Mañana te vienes, vamos a estar aquí primeramente Dios. A partir de las 8:30 vamos a estar empezando el en vivo, ¿ok? Ahora sí, buenas noches y gracias por todo, mis amores. Que Dios los bendiga. Mari, te quiero mucho, Mari. Gracias, mi amor. Rosy Salazar, Mari, Leti, gracias por todo. Las quiero, mis corazones hermosas. Gracias y bye.